electrónica lo puedan ver. Así que ahora empezó a grabar y estamos dando inicio al noveno punto de encuentro, que es el... ¿se escucha bien? Porque me está saltando un... Ok, Yo escucho bien al menos, sí. ok, gracias. Es el noveno punto de encuentro y el quinto de este año. Así que en esta oportunidad estamos probando un nuevo horario porque varios, obviamente a la mañana, o en los horarios que veníamos haciéndolo, están en servicio, así que dijimos, bueno, probemos una nueva modalidad a ver si da resultado o ver cómo podemos hacerlo. Así que les presento a Lucas, que él es el que estuvo a cargo del primer punto de encuentro, que dio motivación y trabajo en equipo. Fue docente mío en la universidad y ahí lo conocimos, así que conocemos su manera de dar clases y por eso lo elegimos para hacer este punto de encuentro, que es psicología laboral, la otra cara del trabajo. Bueno, como siempre les recuerdo, si pueden participar mejor activándose los micrófonos o por el chat, bienvenido sea, si es más divertido para todos y más enriquecedor. Así que, Lucas, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Milagros, gracias a Sabrina. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la introducción, gracias por el espacio también, por invitarme nuevamente a estar con ustedes en este punto de encuentro. Bueno, como me escucharán, no sé si me escucharán, pero estoy con un poco de fiebre y engripado, pero acá lo vamos a dar todo en el día de hoy para acompañarlos a ustedes en este encuentro. Y bueno, tenía muchas ganas de volver a estar acá con ustedes en esta presentación. Ya estuvimos, como decía Mili, en el primer punto de encuentro, ahora estamos volviendo con este otro tema, y bueno, tenía muchas ganas de volver a encontrarnos, volver a escucharlos, y en este tema de hoy vamos a estar hablando de lo que es la psicología laboral, ¿no? No es que vamos a hablar de psicoanálisis, ni nada que tenga que ver con problemas familiares, ni nada de eso, pero sí vamos a hablar de cómo la psicología aporta a lo que es el ámbito laboral, ¿no? Vamos a ver que hay muchas cosas del día a día nuestras que muchas veces están ligadas a diferentes estructuras, ¿no? Como planos conscientes, planos más inconscientes, cosas que hacemos sin saber, cosas que a veces no le ponemos el nombre que va. Así que vamos a estar hablando de esto y cómo la psicología laboral aporta a construir estos espacios de trabajo que sean lo más adecuados posibles para, sobre todo en lugares donde estamos mucho tiempo, que es el ámbito laboral, poder tener un mejor vínculo con nuestros compañeros, ¿no? Yo voy a poner a compartir, a ver si sale bien, y empezamos con lo que tenemos preparado para hoy. No sé si ahí se ve, a ver acá, ahí va, en grande. No sé si ahí se ve, si quieres decirme, Mili, por Sí, las dudas. perfecto, ¿Estamos perfecto, bien? Lucas, se ve bien, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, un poco el contenido de hoy que tenemos para trabajar y hablar con ustedes es sobre psicología laboral, y vamos a estar hablando de esta otra cara que tiene el trabajo, ¿no? Muchas veces en el trabajo no se limita solo a la tarea que nos piden que hagamos o a las responsabilidades o el cumplimiento de objetivos, sino que hay un montón de otras cosas que en el ámbito laboral se ponen en juego y que son importantes, de muchas veces ponerle el nombre y apellido que le corresponde para que las cosas funcionen y salgan bien, ¿no? Más allá de las tareas o las responsabilidades que tenemos, hay mucho de nosotros para que ese trabajo salga bien, ¿no? Así que les propongo en este primer inicio, a aquellos que se animen de a poquito a ir participando, ver algunas imágenes, que entre todos veamos algunas imágenes y empecemos en el chat o con el micrófono, aprovechando que somos poquitos en esta primera parte, ver qué es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Compartir entre nosotros qué vemos en esta imagen, ¿no? Sin vergüenza, sin tener vergüenza de decir si está bien o mal, no tengan vergüenza, participemos, aprovechamos que somos poquitos y entre todos vamos construyendo. Si vemos esta imagen, ¿no? Una señora mira a un gato y lo imagina como una mascota ahí en su cuchita, todo perfumadito, con el moño hermoso, y el señor mira al gato, el mismo gato, y lo interpreta como un posible cazador de ratones, ¿no? ¿Quién tiene razón de los dos, ¿no? Pensando frente al mismo gato, dos posibles interpretaciones que al menos parecen válidas, ¿no? Pero ¿quién tiene razón de los dos? Si ven esta imagen, ¿no? Si se animan ahí en el chat poniendo alguna observación de esto, si quieren activar el micrófono sin ningún problema, sin vergüenza, ¿eh? Hola, Hola, ¿cómo ¿me va? escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Soy Majo, ¿me escuchan bien? Perfecto, Majo. Supongo que los dos, porque es la mirada de cada uno, ¿no? Me parece que va por ahí, es lo que Bien. yo puedo comprender de esa imagen.
Muy bien, estoy de acuerdo. Los dos tienen razón desde lo que están mirando, ¿no? Miran el mismo objeto, en este caso un gato, un animal, pero los dos tienen interpretaciones distintas sobre eso, ¿no? Bien, podría ser. No hay una única razón, dice Ricardo, perfecto. Sobre una misma observación, dos personas podemos tener diferentes interpretaciones o miradas, ¿no? El tema de esto siempre es importante entender que cuando el otro ve algo distinto a lo que yo veo, no es que el otro siempre está equivocado y yo soy el dueño de la verdad. No, frente a algo que estamos entre los dos observando, podemos tener una mirada distinta. Entonces, si pensamos en esto, podemos entender en este primer ejemplo que frente a una misma situación hay posibles entendimientos, no uno solo, ¿no? Bien, si seguimos. Ahí se me fue, acá está. Si vemos esta otra imagen, ¿quién tiene razón acá? Frente a esta imagen, ¿quién tiene razón? ¿El que ve el 6 o el que ve el 9? ¿Qué creen? Uno ternura y el otro como, dice ahí se me fue, ahí está. Uno ternura y el otro como una cara de que tiene que hacer un trabajo. Claro, ¿no? Uno lo ve más como el animal, la mascota más tierno, el compañero, el que me acompaña, ¿no? Lo cuido, le pongo el moño, qué sé yo. Y el otro lo ve más como que tiene que hacer un trabajo, ¿no? Lo pongo a trabajar al gato, a que me agarre los ratones y que se ocupe de eso que tiene como tarea, ¿no? Misma situación que antes, dice Sabrina, ¿no? Podemos decir diferentes puntos de vista sobre una misma observación, estamos viendo distintas cosas, ¿no? Ninguno tiene razón en principio, o los dos tienen, pero no es que uno está equivocado y el otro tiene la verdad, ¿no? Ambos, dice Ricardo, muy bien. Sobre la misma observación hay diferentes puntos de vista, ¿no? Hay diferentes formas de interpretar esa realidad, ¿no? Bien. Ahora, si pensamos en esto, en el ámbito laboral, esto ocurre todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos expuestos a, frente a una situación, interpretarla de manera diferente. Esto es parte de ser personas, esto es parte de ser personas que trabajamos y que tenemos responsabilidades, objetivos y demás, y que interpretamos ese mundo que nos rodea de diferentes maneras. Eso tiene un nombre y eso se llama modelo mental. ¿Alguna vez escucharon este concepto del modelo mental? ¿Alguna vez escucharon esta palabra de modelo mental? ¿Les puede dar una idea en base a lo que venimos hablando, a qué hacemos referencia? ¿Se les ocurre que podría ser algo puntual en lo que estamos hablando? ¿Qué imaginan? Sin vergüenza, ¿eh? ¿Qué creen que puede ser un modelo mental? Son poquitos y por ahí se sienten presionados. No tengan vergüenza, ¿eh? No les vamos a tomar lista después. Yo Pero le sin meto presión a vergüenza. Sabri, de este lado. Claro, porque ahí están juntas, están ahí juntas. Bien, Sabrina dice nunca lo había escuchado. Bueno, Sabrina se lo vamos a contar. Alguien que no lo haya escuchado puede ser, esto es normal, ¿eh? Yo lo aprendí no hace mucho tiempo esto, ¿eh? Nunca lo había escuchado, dice Sabrina. A ver el resto que está escribiendo. Un concepto que ha cambiado con el tiempo, un concepto que se ha incorporado en el mundo de la psicología laboral, en el mundo del trabajo en general y en la sociedad como concepto que describe muchas veces esto que veíamos en imágenes, ¿no? Esta interpretación distinta frente a un mismo objeto o situación, habla de eso, ¿no? Ricardo dice cultura inculcada, paradigmas aprendidos, va por ese lado, muy bien Ricardo, estamos hablando de eso, ¿no? Esa construcción del modelo mental parte de ahí, un poco de la cultura, en la sociedad en la que vivimos, en el momento de la sociedad en el que estamos, la forma en la que se interpretan las cosas que en determinado momento de la sociedad están vistas como algo correcto y después se dejan de ver como algo correcto. Es decir, esto va cambiando, no es algo estático, ¿no? Pero se me fue, acá está. Bien, si seguimos para definir qué es esto del modelo mental, podemos decir que el modelo mental es la forma que cada persona interpreta aquello que lo rodea, ¿no? Las personas tenemos este modelo mental que funciona como un filtro, unos lentes, con los cuales miramos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y cada uno de nosotros tiene puesto unos lentes diferentes. ¿Qué quiere decir? Que esos lentes que yo llevo puestos me van a permitir mirar ese mundo, ese entorno de una forma particular. Y estos lentes que tenemos puestos todos, porque esto es para todos por igual, se van construyendo de esto que decía muy bien Ricardo, ¿no? De la cultura en la que estamos, de los paradigmas, de muchas vivencias. Y estos filtros, estos lentes que tenemos, nos van a ayudar a pensar una situación de una manera particular, nos van a ayudar a entender estas situaciones, a tomar decisiones, a reaccionar frente a los demás.
es una forma de ver el mundo que tenemos construida durante mucho tiempo y muchos años que nos van a ayudar a filtrar eso que ocurre en el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando hablamos de modelos mentales, tenemos que saber que cada uno tiene su propio modelo, que lo ha construido a través de los años con esto que un poco decía Ricardo, ¿no? Esto que tenemos construido con la cultura, con la sociedad en la que vivimos, el momento en el que vivimos, y se va construyendo en nosotros y con eso empezamos a mirar el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Cómo lo construimos de manera clara? Bueno, a través de experiencias personales. La experiencia personal de cada uno de ustedes acá es muy distinta. Y esas experiencias, esas vivencias que han tenido, les permiten ver el mundo de una manera particular, ¿no? Las experiencias que cada uno de ustedes tiene es distinta a la mía, y no es que es mejor o peor, es distinta. Y esa experiencia de alguna manera nos marca, nos muestra de alguna manera eso que hemos vivido y nos enseña a ver ese mundo, ese contexto que nos rodea, ¿no? Las historias, los hábitos, la educación, la familia en sí mismo, las creencias, muchas veces tenemos creencias que tenemos incorporadas en nosotros mismos y no sabemos de dónde salieron, pero son así y casi que no las discutimos. Entonces la forma de trabajar, todo esto nos va construyendo ladrillo a ladrillo de manera más inconsciente o de manera poco visible, ese lente, ese modelo mental con el que vamos a ver el mundo. Y esto lo tenemos todos, ¿no? De esto se trata. ¿Les suena esto que estamos hablando? Pueden poner en el chat que sí, pueden activar el micrófono. ¿Suena esto de esta construcción con la que miramos el mundo que cada uno tiene? ¿Les resuena? Sabrina dice que sí con la cámara. Muy bien. ¿Qué dice el resto? ¿Les resuena esto? ¿Lo ven lógico? ¿Tiene lógica lo que estamos hablando? Sin vergüenza, ¿eh? Sí, sí, nunca escuché el término. Bien. Bien, perfecto, es lógico. Yo lo aprendí hace poco tiempo y también cuando lo empecé a escuchar y a descubrir, le empecé a poner nombre a muchas cosas que venían de ese modelo que prácticamente era heredado, ni siquiera era propio a veces. Bueno, este modelo mental que estamos describiendo puede hacer que dos personas vivan o vean la misma situación, pero la entiendan de manera completamente distinta. Frente a un mismo hecho, situación o ese gato que hablábamos recién, dos personas pueden ver eso de manera completamente distinta. Entonces les va a pasar que un amigo frente a una situación dicen, uy, qué bueno, qué suerte que tuviste, y otro te va a decir, qué desastre, qué horror, qué tremendo lo que te pasó. Frente a una misma situación, este modelo mental nos va a ayudar a filtrar aquello que estamos viendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que ir sabiendo es que eso lo tenemos todos. No es que uno dice, bueno, yo no lo tengo. Todos tenemos esta construcción, ladrillo por ladrillo, que funciona como filtro y nos ayuda a filtrar ese mundo en el que estamos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que muchas veces ocurre, y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Un ejemplo que podríamos ver es un compañero de trabajo nos dice, necesito que corrijas un procedimiento o que corrijas algo que se está haciendo de manera incorrecta, ¿no? Frente a esa frase, necesito que corrijas este procedimiento, ¿no? Una persona lo puede ver de una manera y otra de otro, ¿no? Pero sobre una misma frase o sobre un mismo comentario, la interpretación puede variar, ¿no? Acá Nicolás dice, nunca escuché el término, pero desde el momento que hermanos gemelos tienen diferentes miradas y tienen una misma crianza, ¿no? Dos personas desconocidas es probable que tengan visiones, lo vean como diferencias, exactamente, de esto estamos hablando. Estas visiones, esta forma de interpretar, esta forma de ver, parte de la crianza, de la cultura, del momento en el que estamos, ¿no? Ejemplo de hermanos con mismos padres, ¿no? Totalmente, como dice Ricardo. Hermanos que nacen en una familia con los mismos padres y son criados, con mi hermano, que es el mejor ejemplo que tengo para ver esto, tenemos experiencias y formas de ver la vida totalmente distintas. Y ojo, que mientras estemos haciendo cosas bien, sanas, no está mal una mirada y la otra. El problema es que cuando nos ponemos en el juez de la crítica hacia el otro, porque así no es, porque le sé las cosas mal, estoy midiendo con mi propio modelo mental, ¿no? Mientras estemos haciendo cosas que no nos hagan un daño real, cada uno interpreta el mundo como aprendió a verlo, ¿no? Esto suena de esa manera. Esta frase, necesito que corrijas este procedimiento, una persona puede verlo como que se lo estamos diciendo para mejorar. Ah, buenísimo, me lo estás diciendo para mejorar. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué procedimiento cambio? Y otro puede, ante esa frase, interpretar, me estás atacando y me estás tratando de inútil, ¿no? Y pasa, en cualquier ámbito laboral, esto ocurre. Hay una persona que escucha esto y dice, ah, ¿qué me decís inútil? ¿Por qué me decís esto a mí? ¿No? Lo baja en una línea personal y otro dice, ay, ¿qué estoy haciendo mal? Explícame.
Entonces, Me de esa pasa todo el manera, tiempo. exactamente, Me pasa todo todo el el tiempo. tiempo, soy técnico en seguridad e higiene y me pasa todo el tiempo. El Exactamente. análisis de trabajo seguro, cuando uno le va explicando lo que tiene que hacer, o se sienten atacados la mayoría, o los otros lo aceptan como quieren. Es eso. Uno le decís, mira, esto estás haciendo mal, esto es incorrecto, y enseguida trata de entender cómo mejorarlo, cómo corregirlo. Y otro dice, otra vez me venís con esto, no te das cuenta. Y ese hecho que es puntual y que estamos hablando de algo concreto, enseguida las personas con estos modelos mentales que tenemos construidos, interpretamos que frente a un mismo mensaje, lo que cambia es la forma de verlo. Y lo importante de esto es que muchas veces ese modelo mental nos va a ayudar a resolver problemas que tenemos en el día a día y otras veces con ese modelo mental tan rígido, bueno, más que ayudar o resolver, terminamos complejizando todo, ¿no? Porque nos paramos más en la persona que lo ve como un ataque o como que lo consideran inútil y en concreto lo que hay que corregir es un procedimiento. Entonces, ese modelo mental con el que nosotros estamos conviviendo, tenemos que saber que funciona así, ¿no? Esto es importante, lo que estamos hablando, porque esto es lo que vamos a poder interpretar de lo que ocurre a nuestro alrededor. Analizar lo que ocurre a nuestro alrededor es en función de ese modelo mental que tenemos, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces tomamos comentarios como algo personal, me están diciendo algo mal a mí, y en realidad lo que estamos hablando era de un procedimiento o de una tarea, pero yo lo llevo a un plano personal que le pongo nombre y apellido. Me decís inútil. No, yo hablé del procedimiento. ¿No? Esto ocurre todo el tiempo. Y bueno, hay que entender cómo funciona esto, ¿no? Obviamente con el tiempo uno va entendiendo cómo armar ese modelo mental. Otras veces va ocurriendo esto que se escucha muy en estas épocas de construirse, ¿no? Que esta palabra sí, que es imposible de pronunciar, pero dicen deconstruirse. Justamente tiene que ver con eso, de construir, desarmar ese modelo mental que tengo porque me ayuda a ver el mundo de una manera un poco antigua, una manera poco clara y construir uno nuevo. Lo interesante de esto es que no es que tengo que cambiar mi vida por completo. Lo interesante de esto es entender que hay que cambiar algunas pequeñas cosas para no convertir todo en una mirada que opaque esa realidad. Hay cosas que son buenas y son interesantes de sostener y hay cosas que no van más. De hecho, les cuento algo. Yo quería hacer esta charla hoy y empezar por una reflexión que tenía que ver con el humor que se hacía en los 80 y en los 90, ¿no? Olmedo, Porcel. Quería arrancar por ahí. Y buscando un poco para reflexionar sobre lo que era ese momento y el humor en esos años, me dio cosa ponerlo. Porque digo, si voy a poner este humor, que en realidad uno lo ve y puede parecer gracioso, es un humor que no va más. ¿No? Ese lugar que ponían a la mujer, Olmedo y Porcel, o esa burla que le hacían, ¿no? Esas, incluso situaciones que parecían un poco de acoso, ¿no? Bueno, eso no va más. Bueno, en ese momento estaba bien, y era gracioso, y era validado por la sociedad. Bueno, ese modelo mental que se construyó con ese humor, hoy ya no va más. Entonces, de construir esa forma de entender o hacer chistes, bueno, es un proceso que lleva, pero no hay que deconstruirse completo, no es que hay que desarmar el modelo mental. Bueno, algunas cosas ya no tienen mucho sentido en el momento en el que estamos. Un ejemplo claro es ese humor que se hacía hace unos años, que hoy ya es un poco impensado, ¿no? Es necesario, con esto que les contaba, revisar esos lentes con los que miramos el mundo. Muchas veces ese modelo mental es algo rígido, tiene particularidades de momentos que ya no son vigentes, y bueno, terminan limitando la capacidad que tenemos de comprender el mundo. Nos quedamos filtrando la realidad con unos lentes un poco antiguos. La clave de esto es entender que el mundo cambia, que la forma de trabajar cambia, que el humor cambia, que las personas cambiamos, entendemos el mundo de manera distinta. Bueno, eso es construir un nuevo modelo mental que me permita estar adecuado al tiempo en el que vivo. Y eso es un esfuerzo que cada uno tiene. Muchas veces si nos quedamos muy rígidos, bueno, nos perdemos la oportunidad de aprender y comprender la realidad de otra manera, ¿no? De eso se trata. Si les hago una pregunta para ir terminando este bloque, ¿qué creencia alguno de ustedes tenía muy arraigada, muy pegada, alguna creencia, una forma de ver algo que a partir del tiempo, a partir de experiencias personales, fueron descubriendo que no era tan verdad como lo pensaban? ¿Les pasó entender algo de una manera muy simple o muy clara y que para ustedes era una verdad absoluta y a medida que fue pasando el tiempo o experiencias personales o laborales se dieron cuenta de que, bueno, esto no era tan así? Si se animan alguna a compartir, yo les cuento una que es una pavada, pero es buenísima. Pero alguna historia o situación o creencia que la veían como algo verdadero, irrefutable, y después de un tiempo se dieron cuenta
que esto no era tan verdad, ¿no? Que un poco el tiempo y las experiencias le mostraron que cambió. ¿Alguien que se anime? Dice Álvaro, muchas veces se tiene que pensar la manera de comunicar para que la otra persona no lo tome personal. Exactamente, ese pensamiento en el decir, muchas veces parte de esa idea. Mi modelo mental es, estás haciendo todo mal. Pará, ¿qué es todo mal? ¿Qué quiere decir de lo mal que estoy haciendo? ¿Qué es lo puntual que querés corregir? Eso que dice Álvaro, la forma en la que muchas veces comunicamos, lo llevamos a un plano personal y en realidad estoy hablando de una tarea, un procedimiento. Dice también Álvaro, cuando uno se convierte en padre, las cosas que nos decían a nosotros. Ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando éramos chicos, nuestros papás nos decían las cosas de una manera y no lo entendíamos. ¿No? A partir de que uno se convierte en padre, bueno, empieza a entender que esas cosas que se decían tenían otro sentido, ¿no? Eso es un muy buen ejemplo, Álvaro. De eso se trata. Esa forma en la que veíamos el mundo con unos lentes a determinada edad, en determinado momento, bueno, a partir de la experiencia personal o la vida misma, bueno, convertirse en padre, bueno, eso empieza a tomar otro valor. Bueno, esto pasa. Yo les voy a contar una pavada, pero para que vean cómo funciona esto. Yo vivía al lado de la casa de mi abuela. En la casa donde vivía cuando nací, al lado vivía mi abuela. Y después del colegio, yo almorzaba en la casa de mi abuela. Mi hermano, como tenía otras actividades, iba a hacer sus otras actividades al club, tenía otras actividades, no almorzaba de mi abuela. Yo toda la vida, que desde muy chico, primaria, algunos años de secundaria, almorzaba de mi abuela al mediodía. Y ella tenía una particularidad para cocinar la carne en la plancha, el bife. Ponía sal en la plancha, primero sal en la plancha y ponía el bife arriba. Entonces, toda la vida lo vi que se hacía así. Para mí, esa era la construcción que tenía con mis lentes, mi modelo mental, de la forma en la que se cocinaba un churrasco, un bife. Claro, una vez con amigos, qué sé yo, me pongo a cocinar, lo ven que lo hago así, me preguntan, ¿por qué lo haces así? Y porque el bife se hace así. No, pero ¿cómo viste que le pones a la sal a la plancha, qué sé yo, le tenés que poner a la carne directo? No, 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 se hace así. Bueno, mi abuela todavía vive, no tiene 93 años. Después de muchos años le pregunté y le digo, che, abuela, ¿por qué haces o hacías el bife de esa manera? Ah, porque yo siempre fui hipertensa, entonces para no poner tanta carne en el bife, le ponía un poco a la plancha y bueno, era menos que ponerle a la carne. Bueno, en mi forma de ver el mundo, eso era una verdad revelada. Era la forma en la que se debía cocinar. ¿No? Después de muchos años de esta historia que les cuento, en una capacitación, en una universidad, escuché el mismo ejemplo y dije, esto es así. La forma en la que veía el mundo yo, en ese ejemplo muy pavo, era la forma en la que yo interpretaba que las cosas había que hacerlas. Y bueno, en realidad no era así. La realidad es que esa era una forma que ella tenía para operar y transformar esa realidad en la que vivía. Bueno, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Bien, acá dice Ricardo, mucho, pero uno muy puntual, entender que empatía no es tratar a otros como quiero que me traten, sino tratar al otro como... Exactamente, Ricardo. ¿Cuántas veces nos dijeron a lo largo de la vida tenés que tratar a las personas como a vos te gustaría que te traten? No, sino hay que tratar a la persona como él quiere ser tratado. Eso es una gran verdad que durante muchísimos años nos han dicho y la seguimos repitiendo. Hay que tratar a los demás como te gustaría que te traten. Era una forma de cortesía de también plantear cómo era la forma del trato. Sin embargo, como dice Ricardo, y es muy cierto, bueno, hay que tratar al otro como quiere ser tratado. Y ese es un gran límite del que vamos a hablar hoy. Porque uno puede entender que hacer un chiste de una manera determinada es una forma correcta de estar tratando, y en realidad lo que te estás dando cuenta es que tenés un modelo en el cual aprendiste que el humor era de una forma y ese humor no va más. Bueno, a esa otra persona le puede molestar, ¿no? Si seguimos avanzando en esto, ¿no? Para cerrar este primer bloque y cerramos con esta imagen, ¿no? Esta imagen que vemos acá les va a resonar seguramente. ¿Qué ven en esta imagen? Algo simple, no es muy difícil de ver, pero ¿qué se observa en esta imagen? Si ven esta imagen rápido, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué nombre tiene esto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién se anima? Se están riendo del nene y bueno, el nene se está poniendo mal. Es lo Bien. que yo veo. Bien, está en una situación medio indefenso donde el resto, ¿no? Como que no lo está tratando bien. Pedro dice el bullying, el famoso bullying, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Miguel dice lo mismo, ¿no? Esta palabra bullying del que estamos hablando es una palabra relativamente nueva, ¿no? No es que esta palabra viene de
la época, al menos yo tengo 43 años, de la época que yo iba al colegio, la palabra bullying no existía, ni celular teníamos, ¿no? Entonces, el concepto de bullying no existía como tal. Ahora, todos vemos esto y rápidamente identificamos lo que significa el bullying. Y el bullying, como concepto, es un tema que hay que entenderlo y con mucho cuidado. Entonces, fíjense que tuvimos que nombrar esa situación como bullying, que todos ahora interpretamos lo mismo de bullying. Interpretarla de esa manera nos permitió entender determinadas conductas que son inapropiadas en los colegios. Hoy está muy naturalizado que el bullying no debe ocurrir. Sin embargo, años atrás, las cargadas, las burlas, era la forma en que los chicos o los alumnos se llevaban entre ellos. Ahora bien, estas cargadas, estas burlas, no, eran como natural. Ah, le dicen tal cosa, le dicen tal otra, le decimos narigón, le decimos, ¿no? Todas las cosas que nos decíamos en su época, no dimensionábamos el impacto o el daño emocional que le traía a esa persona. Hoy todos sabemos que el bullying es determinada situación, en determinado momento, y que genera un daño realmente comprobado a ese chico que lo está sufriendo. Y hoy el bullying es inaceptable. Pero le tuvimos que poner nombre a algo que naturalizábamos como cargado burla para entender el impacto que tenía. Entonces, eso que antes era normal y habitual, hoy sabemos que no está bien, ¿no? Antes el chico que le hacíamos la burla, y bueno, el padre, bueno, bancátela, tenés que bancártela. No, no hay que bancar nada. No está bien que eso ocurra en un colegio. Entonces, eso que tuvimos que poner como nombre y todos entender lo mismo, nos ayudó a cambiar un modelo mental de la aceptación frente a las cargadas y burlas para que eso cambie. Bueno, en el ámbito laboral esto ocurre todo el tiempo. Un compañero en el ámbito laboral también puede estar pasando por una situación de este tipo y lo que tenemos que saber es que no está bien, ¿no? Si estamos operando con un modelo mental que nos hace interactuar con un otro de una manera que el otro la está pasando mal, eso no está bien. Si consideramos que una burla, un chiste, un comentario no es tan problemático en líneas generales, pero si al otro, como muy bien mencionábamos recién, le hace mal, como dice Ricardo, como el otro quiere ser tratado y eso no le gusta, no está bien, ¿no? Entonces, en este primer bloque hemos hablado de los modelos mentales, esos lentes con los que filtramos el mundo, esos lentes que muchas veces están construidos de manera inconsciente a través de la familia, costumbres, sociedad, momento en el que vivimos, y que de alguna manera nos van ayudando a entender esa situación que hablábamos al principio del gato. Frente a lo mismo, uno ve una mascota, otro ve a alguien que puede cazar ratones, ¿no? Ese modelo mental muchas veces hay que deconstruirlo, porque ya ese lente no nos permite ver el mundo como es el mundo en este momento, ¿no? Nos sigue haciendo verlo de una manera un poco antigua. No digo que uno tiene que cambiar su forma completa de ver las cosas, pero hay determinadas que ya no tienen mucho sentido en el mundo en el que estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda acá que tengan? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Vamos bien? Sabri, Milagros, ¿cómo lo ven? ¿Bien? Bien, de Bueno, 10. muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con otro tema que tiene que ver con esto, ¿no? Este modelo mental del que venimos hablando muchas veces nos lleva a confundir o naturalizar cosas que ocurren en el ámbito laboral, ¿no? Esos lentes con los que miramos ese mundo, nos hacen ver o naturalizar diferentes situaciones que no están bien, ¿no? El conflicto, el maltrato o el acoso laboral son situaciones que no deben darse o en principio no deberían ocurrir en el ámbito laboral. El conflicto dentro de los tres es el menos malo, ¿no? El conflicto, si lo tratamos mal o el conflicto lo llevamos a un ámbito más personal y queremos resolver todo a las trompadas, bueno, el conflicto ya termina siendo un problema. Pero el conflicto como tal no es algo tan negativo. Lo negativo es cómo lo tratamos de resolver. Pero si hablamos del maltrato y el acoso, son cosas distintas que deben ser entendidas para que no terminemos haciendo algo que le genere un daño al otro. Ponerle nombre, como recién hablábamos del bullying, ponerle nombre a algo que todos conocemos hoy como bullying, ayuda a entender la gravedad de eso. No ponerle nombre a lo que es cada una de estas cosas va a ayudar a que puedan reconocerlo si está ocurriendo o interpretarlo, o incluso si lo estamos haciendo de manera inconsciente, dejar de hacerlo. Porque eso va a ayudar a que el clima laboral mejore, va a ayudar a que las personas en su vínculo tengan una construcción más sana y no estén incómodos yendo a un trabajo donde no se sienten bien o donde se sienten de manera excluidos, maltratados. Eso no debería ocurrir. Si hablamos del conflicto laboral, ¿qué es el conflicto laboral?
¿no? ¿Qué sería un conflicto laboral? Pocas palabras, alguien que se anime. Si tenemos que pensar en un conflicto, ¿qué tipo de conflicto tenemos en el ámbito laboral? ¿Cómo podemos entender que hay un conflicto? ¿No? A ver qué sale, qué se les ocurre, qué interpretan como conflicto. Sin vergüenza, sin miedo. Súmense al chat. Total, somos pocos. ¿Qué sería un conflicto, en pocas palabras, si lo tenemos que pensar? ¿Qué podría decir? Bueno, estoy frente a un conflicto, ¿no? ¿Qué podríamos creer que es? Después vamos a ir viendo y poniéndole nombre a cada uno. ¿Se animan? Yo no los presiono, ¿eh? Si no quieren, no hay ningún problema. Dice Miguel, ¿problemas con alguno de nuestros compañeros? Sí, problema, ¿no? Un compañero dice A, yo digo B, ¿y qué pasa? Como dice Miguel, bueno, hay un problema ahí, ¿no? Él dice A, yo digo B, no nos ponemos de acuerdo, hay diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, ¿no? Aparece esto del modelo mental, uno ve una cosa, uno ve la otra, ¿no? Bueno, esto ocurre y todo el tiempo, por cosas muy simples, no hay que pensar en conflictos bélicos, Estados Unidos, Irán, eso ya es muy grave, pero en el día a día el conflicto aparece todo el tiempo. El tema es cómo lo manejamos. Si eso lo llevamos a un ámbito personal y escala, bueno, ya es un problema serio. Pero el conflicto ocurre, ¿no? Un problema entre dos personas, dice Sabrina, muy bien, dos personas que ven algo de manera distinta y a partir de ahí empiezan a construir desde esa mirada algo que no es muy compatible. Uno dice A, el otro dice B. Cuando pasé las novedades de un vigilador a otro y modifican a su favor, bueno, hay un ejemplo concreto, dice Melvin, ¿no? Algo que tiene que ver con algo operativo del día a día, ¿no? En las novedades que dejamos en el libro, lo que asentamos, bueno, uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra, no, acá hay un conflicto real, no está bien, bueno, aparece, ¿no? Más la relación, como dice Carlos, con tus compañeros, hay una mala relación, hay cosas que no me gustan, bueno, eso es un conflicto. Esto va a ocurrir siempre, ¿no? Para que exista el respeto debe haber conciencia de que la diferencia no es algo malo, muy bien Ricardo, puede ser una nueva perspectiva, gran punto Ricardo, ¿no? A veces esto lo tenemos de manera muy clara, pero nos cuesta llevarlo adelante, porque nos gana la emoción. Hay un conflicto y quiero salir Estados Unidos, Irán a tirar bombas. Y la realidad es que el conflicto es parte del ámbito laboral, académico, de todo el mundo, familiar, ¿no? Y si hay herencias en el medio, o sea, es el conflicto que aparece. Entonces, el conflicto es natural en la familia, en los compañeros, en los amigos, en el trabajo. Es natural. La clave de esto es ver qué hacemos con este conflicto cuando aparece. Si tenemos que definir conflicto claramente, lo que es la diferencia de opiniones, intereses o formas de trabajar que dos personas tienen. Es algo normal y esperable en el ámbito laboral. No vean el conflicto como algo negativo. Tiene características que es ocasional. En determinados momentos aparece un conflicto. No es permanente, no es que todo el tiempo vivimos en conflicto, pero aparece en determinados momentos. Puede ser entre iguales, pares o alguien superior, ¿no? Con algún coordinador. Esto puede ocurrir, es esperable. ¿No? Puede ser también que no se haga con la intención de dañar al otro. Yo veo A, el otro ve B, y bueno, a partir de ahí no hay un conflicto, pero no lo quiero dañar, no lo quiero perjudicar. Hay un conflicto. Se puede resolver mediante el diálogo. El conflicto bien manejado ayuda a mejorar el trabajo. Ahora, si el conflicto lo manejo mal, lo llevo a un terreno personal y esa diferencia que tenemos la convierto en una guerra, bueno, probablemente el conflicto no salga nada bueno. Fíjense que las guerras las empiezan por un conflicto y las terminan a partir del diálogo. Siempre es lo mismo. Ahora está dialogando Estados Unidos con Irán, charla productiva. ¿Por qué no tuvieron antes la charla de ir a la guerra? ¿No? Lo mismo pasa con Ucrania y Rusia. Ahora hay un par, bueno, muy bélico estoy, pero digamos que el conflicto inicia cuando no se lleva bien, no se maneja bien desde la comunicación, vamos al conflicto y finalmente hay que resolverlo con la comunicación. Entonces, un conflicto se puede resolver hablando. Un ejemplo concreto, dos compañeros tienen distintos puntos de vista sobre un problema, ninguno está dispuesto a ceder. Los dos ven algo de manera distinta, recuerden el modelo mental, ninguno está dispuesto a ceder, bueno, va a haber un problema. Sin embargo, si estoy dispuesto a resolverlo desde el diálogo, ambos, si logran escucharse y comprenderse, pueden encontrar una mejor solución. Ahora, si los dos no quieren ceder y se aferran a su propia mirada, bueno, no van a tener ninguna solución en el futuro y no van a poder resolver ese problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflicto, si los dos cedemos, construimos y buscamos una solución compartida, las cosas mejoran. Si no,
no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, esto es conflicto. El conflicto no lo vean como algo negativo. Negativo va a ser cuando el conflicto se pasa a un terreno personal o no estamos dispuestos a ceder y bueno, el problema se instala como una forma de trabajo. Ahora, si hablamos de maltrato, ¿qué es maltrato? ¿Cuándo podemos identificar que hay maltrato, no? No puedo decirlo muy simplemente. ¿Qué imagino que es? ¿Qué creen que es el maltrato, no? ¿Cuándo podemos decir? Dice Carlos, dice, cuando el más antiguo quiere hacer diferencia con un moderno, o sea, nuevo. Bueno, puede ser, ¿no? Aparece esto de que el que tiene más antigüedad frente al más nuevo, estas cosas pueden ocurrir. Hay que dialogar. Acá la clave en el conflicto es el diálogo, para poder saltear ese problema. Álvaro dice, falta de respeto. Acá ya estamos hablando de otra cosa. Muy bien, Álvaro. En el conflicto no hablábamos de falta de respeto, hablábamos de diferentes opiniones. Acá ya estamos pasándonos una línea roja que es la falta de respeto. Buen punto, Álvaro. ¿Qué más implica el maltrato laboral? ¿Qué quiere decir maltrato laboral? ¿Cuándo puedo identificar que el maltrato está ocurriendo? Y cuando excede el límite de lo laboral y ya una corrección empieza a ser personal más que laboral. Bien, cuando ya no estoy hablando, por ejemplo, en el ámbito laboral, de lo laboral, y le estoy diciendo, por ejemplo, a Milagros, sos un desastre trabajando. Che, pará, es un montón, ¿no? Y le digo que es un desastre adelante de todos sus compañeros, y la expongo de una manera incómoda y fea, ¿no? Adelante de su grupo de trabajo, diciéndole que es un desastre trabajando. Cuando incomodas a la otra persona. ¿Cómo? Ahí no te Cuando escuché bien. incomodas a la otra persona. Bien, cuando ahí ya estoy excediendo, ¿no? Me estoy pasando y lo que quiero hacer es, tal vez inconsciente o consciente, ahora vamos a ver, es incomodarlo. Fíjate que sos un desastre, lo grito, adelante todo el mundo, que vean, ¿no? Que lo estoy haciendo, que de alguna manera eso que estoy haciendo es exponiendo a la persona de una manera inadecuada, hay una falta de respeto, ¿no? Como dice que se fue, dice acá. Como los cuales comentarios de más o las acotaciones sin sentido, ¿no? Esas acotaciones sin sentido que digo, ¿no? Para de alguna manera generar un impacto negativo en el otro. Hago un comentario que no está bueno, hago un comentario que se lo estoy diciendo a propósito, que lo tengo con una intencionalidad, ¿no? Cuando hay abuso de poder, dice Sabrina también, ¿no? En el apoyarme en un rol de poder que naturalmente tengo, una autoridad que tengo para trabajar y cumplirla, me apoyo en eso para ejercer maltrato. Bueno, cosas que tampoco van. Hay que ponerlo en un plano consciente, como en el bullying, que le pusimos nombre y apellido y todos entendemos lo mismo, el maltrato es esto. ¿Qué es el maltrato? Es una conducta inadecuada. De conflicto no hablamos nada. Estamos hablando de que en el maltrato ya es inadecuado. En conflicto de esto no mencionamos nada. Entonces, cuando hablamos de maltrato, estamos diciendo que es inadecuado, es irrespetuoso, que buscamos en esa falta de respeto exponer al otro, ¿no? Lo estamos haciendo con intencionalidad o tal vez sin darnos cuenta por ese modelo mental y estamos generando un daño. Puede darse en un momento de tensión, a veces es muy puntual, ¿no? Un día pasó algo muy grave, ¿no? Estoy muy desbordado y me excedo en la forma. Entonces, muchas veces esto que ocurre en el maltrato, bueno, hay que ponerlo en el lugar que corresponde, ¿no? Bien, acá decíamos, cuando le dice o hace algo al otro sin tener la posibilidad, muy bien, minimizar, opacar el trabajo del otro, dice Hugo, ¿no? Minimizar o opacar el trabajo de otro. Estás con el micrófono abierto, ¿sabes? Mili, ¿eh? Por las dudas, te digo, no sé si... Ahí está. Decíamos, dice, se me fue acá, Raúl, no, Hugo, dice, minimizar o opacar el trabajo de otro. Muy bien, minimizar o opacar el trabajo de otro, parte de esto, ¿no? No, bueno, uno logra algo, ¿no? Un ascenso, crece en la organización, crece como asociado, ¿no? Y el otro viene y me dice, ah, no, tampoco para tanto, tampoco te creas que sos tan guau, porque, ¿no? Eso no está bien. ¿No? Uno logra un ascenso, logra un resultado, cumple un objetivo y a partir de ahí un compañero alguien le dice, bueno, tampoco te agrandes porque tampoco sos tan bueno, minimizo, como dice Hugo, ¿no? Minimizo, opaco, luego quedar como que, bueno, no es tan bueno, ¿no? El mayor problema es cuando nos cerramos en el conflicto y no la solución, nos centramos en el conflicto y no en la solución, dice Ricardo. Cuando estamos pensando en el conflicto en sí y quién va a ganar y no en la solución, no, de esto también tiene que ver el maltrato. Nos centramos en una situación puntual donde lo único que quiero es faltar el respeto o incomodar al otro y no solucionar o mejorar el problema que tenemos de base, ¿no? Bueno, el maltrato no es
todo maltrato, porque a veces también uno empieza con el miedo a decir que sí, que no, que puedo hacer que no. Bueno, corregir no es maltratar, ¿no? Cuando le decimos a un chico, por ejemplo, no metas los dedos en el enchufe, no lo estoy maltratando. Entonces, a veces uno interpreta que todo es maltrato, pero hay que tener en claro que todo no es maltrato. Corregir no es maltratar. Marcar un error lo podemos hacer, exigir el cumplimiento de un procedimiento de una tarea, controlar tareas, pedir el cumplimiento de determinados objetivos. Eso no es maltratar, ¿no? Si la otra persona lo interpreta como un maltrato, revisemos modelo mental, expliquemos que no estamos hablando de la persona, sino de la tarea, pero corregir, ayudar, desarrollar, exigir, está bien, no es maltratar. El tema del maltrato es, por ejemplo, cuando lo hacemos de una manera inadecuada. Cuando eso que queremos corregir lo estamos haciendo de una manera inadecuada, con un modo inadecuado, con palabras inadecuadas, en un lugar inadecuado, con una intención distinta, ¿no? Frente a esa corrección que tiene validez, lo que termino haciendo es convirtiéndolo en un maltrato. Entonces, el maltrato, como lo estamos describiendo, no es corregir por sí solo. Corregir está bien. Ahora, si voy a corregir y eso que estoy corrigiendo lo transformo en una versión donde el modo no es inadecuado, el respeto no se respeta al otro, no tengo intención de que la persona lo mejore, sino que lo castigo, bueno, ahí ya estoy equivocando un poco el perfil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de maltrato, hay una falta de respeto real, puede ser ocasional o puede ser continuo, y lo interesante de esto es que no estoy buscando con el maltrato mejorar la situación, sino la voy a empeorar, ¿no? Ahora, decíamos, corregir no está mal, corregir está bien, la clave acá es la forma en lo que lo hacemos, ¿no? Un ejemplo de esto, para cerrar acá, un compañero realiza comentarios descalificadores, ¿no? Hacia otro. Quien los recibe empieza a sentirse incómodo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Con lo que venimos hablando de modelo mental, de conflicto. Si alguien, ¿no? Está, o alguno de ustedes, imaginen, están en una situación donde están recibiendo un maltrato, ¿no? ¿Qué dos formas podríamos elegir para actuar? Una bien y una que no esté tan bien. ¿Qué imaginan? ¿Qué podemos sugerir? Si un compañero nuestro nos hace un comentario que nos descalifica, recibimos ese comentario y nos empezamos a sentir incómodos. ¿Qué cosas sí podríamos hacer que esté buena para resolver esto y qué cosa estaría mal y que no sería ayudar a resolver este tema? ¿Qué imaginan? ¿Qué podríamos hacer? Si alguno de nosotros recibe un comentario descalificador, algo que nos incomoda, ¿qué estaría bien hacer y qué no sería muy bueno, ¿no? Marcarle sus errores, dice Melville, muy bien. Frente a eso, decirle, che, mirá, a mí de esta forma no me lo digas, a mí esto me incomoda, te pido por favor que este comentario a mí no me lo hagas, ¿no? Marcar un límite. Ahí dice Yamila lo mismo, más justo, mira, marcar un límite, ¿no? Mira, esto lo entiendo, pero esto así no me gusta. Entonces, frente a un compañero que nos hace un comentario que nos descalifica, nos incomoda, ¿no? Porque a veces los comentarios no incomodan a todo el mundo, algunos sí, otros no. Si a mí me está incomodando, bueno, a partir de ahí ya tengo que saber de qué tengo que poner un límite. Entonces, una forma correcta sería en una conversación, con respeto y claridad, poner un límite, como decía muy bien Yamila, ¿no? A partir de eso que decía Yamila, poner un límite, mejorar el vínculo y no escalarlo, ¿no? El maltrato, tratar de encuadrarlo ahí. Ahora, si esto ocurre, que lo naturalizo, lo permito, lo minimizo, bueno, el clima laboral se empieza a corromper de alguna manera, ¿no? Si estoy en un ámbito laboral donde el maltrato es normal y habitual, bueno, no está bien. Y va a ocurrir, no es que esto estamos exentos. En todos los ámbitos va a pasar, laboral, familiar, esto ocurre. Lo importante es actuar como está ahí en verde, ¿no? Poner un límite, decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Un poco lo decía al principio, se decía un poco al principio esto de que, bueno, hay que tratar al otro como quiere ser tratado. Este es un ejemplo. A mí ese comentario me incomoda. Si me estás hablando de algo que me incomoda, esta forma no quiero que sea. Entonces, de alguna manera, el maltrato va a ocurrir, pero tenemos que saber que podemos, de alguna manera, frenarlo, ¿no? Esto se trata. Son habilidades que necesitamos para poder tener un ambiente laboral más adecuado, ¿no? Y llegamos al último de este bloque, el acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? ¿A qué suena acoso? ¿No? Hemos hablado de conflicto, hemos hablado de maltrato. ¿Qué es acoso? Le estamos poniendo nombre y apellido a muchas cosas que ocurren o que podemos estar haciendo de manera inconsciente y a veces no somos muy conscientes del daño que genera, ¿no? ¿Qué le suena acoso? ¿A qué suena? Hugo dice, tal cual, me pasó a escuchar de un compañero decir, y bueno, son mujeres, bueno, ese es el típico, ¿no? Y son mujeres
perdón, y bueno, son mujeres, las mujeres son así, ya les va a pasar, las mujeres son así, me pareció muy despectivo, espera que se me tapó, teniendo en cuenta el género opuesto. Bueno, pasa eso, me causa gracia porque hasta el día de hoy lo seguimos escuchando eso, ya no va más, no es mujer-hombre, somos personas todos, o sea, con características, con estilos, con personalidades, no es mujer-hombre, mujer esto, hombre lo otro, ya eso no va más. Ese modelo mental quedó en el humor de Olmedo y Porcel, del que no me animé a traer en la charla hoy, pero ese modelo mental de Olmedo y Porcel no va más, y quien sea muy joven y no conozca Olmedo y Porcel, por favor lo googlea y se mira algún video o sketch de ese humor de ese año. Bueno, no va más eso, ¿no? Eso que dice Hugo, bueno, es chocante. No tiene sentido en el mundo en el que estamos. Y muchas personas lo tenemos incorporado como modelo mental, ¿eh? Ojo, mi papá casi que viene con ese modelo mental. No hay que juzgar con el dedo, ay, usted, qué vergüenza. No, decirle y mostrarle que eso ya no va más y hay que ir por otro camino, ¿no? Y esto nos pasa en el ámbito laboral a todos todo el tiempo. Acoso, dice Nicolás, persecuciones, ¿no? Acá ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Una conducta inadecuada, ahí dice que, dice una conducta inadecuada, insistente, donde pone al otro incómodo, dice Yamila, muy bien, someter a una situación incómoda a una persona reiteradamente, ahí aparece la persecución como algo continuo, reiterado, no, ya estamos hablando de algo un poco más complejo, ¿no? Cuando hablamos de acoso, tenemos que saber que el acoso es un tipo de violencia psicológica. Y le estamos poniendo nombre a las cosas que ocurren en el ámbito laboral. No digo que en su trabajo esto ocurra o con su equipo, no digo que eso sí, pero esto es lo que ocurre en el ámbito laboral en general. Tal vez en su equipo esto no se ve, ustedes no tienen estas costumbres, buenísimo, pero es ponerle nombre a cosas que muchas veces en el ámbito laboral aparecen, ¿no? ¿Qué quiere decir el acoso laboral? Es un tipo de violencia que se caracteriza por la repetición de conductas sistemáticas. Todo el tiempo acosamos a alguien particular y que es una conducta bastante hostil, ¿no? Se sostiene en el tiempo, es decir, en el tiempo sostenemos esta conducta, no es de casualidad y una vez, sino que es sostenido. A veces el maltrato se da por una situación puntual y después se termina el maltrato. Esto es continuo, sostenido. El objetivo es intimidar, degradar, incomodar. Estamos buscando que la persona con este acoso se sienta verdaderamente incómoda. Entonces, acá ya hay otra intencionalidad distinto a lo que estamos mencionando como conflicto o como maltrato, ¿no? ¿Cómo se ve este acoso de manera clara? Bueno, es sistemático, se repite siempre a una persona determinada. Cuando la persona comete un error, se busca castigar, no se busca una solución o ayudarlo a mejorar. Cometió un error y es una oportunidad genial para quien está acosando para utilizarla en su contra. Y se lo dice a todo el mundo. Fíjate que fulanito hizo tal cosa, mirá qué mal hizo tal otra. No, eso no está bien, porque no suma al ámbito laboral. Ya de por sí el trabajo que tienen es sumamente complejo e importante. Sumarle un condimento de este tipo al trabajo que ustedes tienen no agrega valor. Entonces son conductas que no se tienen que aplicar, que no van más. Y ocurren naturalmente, por eso le estamos poniendo nombre, ¿no? Pero ya de por sí su trabajo es tan complejo que encima tomarse el tiempo muchos para hacer esto no es muy positivo, ¿no? ¿Qué más? Siempre burlamos al mismo compañero, lo excluimos, lo descalificamos, no reconocemos el logro de algún compañero, como decíamos al principio, ¿no? Aquel compañero que tuvo algún logro, algún ascenso, alguna característica de mejora, bueno, nos juntamos entre nosotros y lo empezamos a señalar como que, fíjate ahora que no sé qué, lo excluimos, lo empezamos a dejar de lado, no le reconocemos el esfuerzo. Bueno, eso es una forma de acoso. Entonces también en el ámbito laboral esto nos está trayendo un problema en general, porque esa persona se empieza a sentir incómoda, está excluida del grupo, se empieza a sentir no parte de ese grupo al que pertenecía, y esto no suma, ¿no? No reconocer los logros de los compañeros, ciertas amenazas, cierto hostigamiento, bueno, el acoso es algo serio. Y hace unos años, hasta hace creo que 20 años más o menos, el acoso se entendía como acoso sexual nada más, ¿no? El famoso dueño con la secretaria. Acoso era acoso sexual y no existía otra característica del acoso que no sea ese. Bueno, esto es mucho más amplio. Hace muchos años la burla al chico en el colegio era burla. Hoy es bullying y el bullying tiene un montón de conceptos que están dentro de esta palabra. Bueno, el acoso no es solo sexual. El sexual es gravísimo, pero el acoso es mucho más amplio. Y este tipo de conductas no ayudan al ámbito laboral.
Sobre todo en un trabajo tan complejo como el de ustedes. En ningún trabajo está bien, pero el trabajo de ustedes, que dependen el uno del otro, que el compañerismo es fundamental, que el compañero de relevo o el que les pase las novedades sea lo más claro posible, imagínense hacer todo ese trabajo con alguien que tiene una situación de acoso. Es sumamente complejo, ¿no? Para cerrar este bloque, pregunta de reflexión sobre el maltrato y el acoso laboral. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer si presenciamos una situación de maltrato o acoso, ¿no? Imaginen alguno de ustedes que presencia dentro de su equipo, dentro de su grupo laboral o familiar o de amigos, no, llévenlo a cualquier otro ámbito donde también lo puedan ver. Si presencian una situación de maltrato o acoso, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se imaginan que podríamos hacer como ese tercero que está mirando esa situación? ¿Qué imaginan? Mientras leo lo que decía acá. Ricardo dice, persistir en actos aún sabiendo que hacemos sentir mal, ¿no? Persistir es sostener una conducta, el acoso, como dice Ricardo muy bien, sabiendo que aún así que hacemos mal, lo seguimos haciendo, ¿no? Ahí hay una cosa, un goce, ¿no? Que de alguna manera no tiene que sostenerse. La crítica destructiva, negativa, no servís para nada, esa descalificación que el acoso tiene en su construcción, no ayuda, ¿no? Igualmente no habla solo de una persona, sino, sí, no habla mal de uno mismo también. Es tal cual lo estás describiendo, Álvaro. Habla más del que acosa del que está siendo acosado. El que acosa, que tiene ese comportamiento, está hablando de esa persona, te la pinta de punta en blanco. Ahora, el que está sufriendo el acoso, por más que esto lo veamos, bueno, hay que ser claro de que el que está sufriendo el acoso la está pasando mal. Entonces, si bien el otro que está acosando lo describimos claramente, bueno, tenemos que saber que el que está siendo acosado la está pasando mal. Ricardo dice, no callar, buen punto. Si yo veo esto, presencio este maltrato, este acoso, primer gran punto es no callar. Y es fundamental. ¿No? Hace unos años era no te metas. No digas nada, no te metas, no es tu tema. No, bueno, eso está mal. Algo vamos a poder hacer si presenciamos una situación así en nuestro entorno. Y a veces son esos microacosos, que no es algo tan obvio como el acoso sexual, pero sino es que a una persona siempre la descalifican, a una le ponen el sobrenombre o el adjetivo que lo descalifica, a una persona no le reconocen, no le agradecen, no lo toman en cuenta, lo excluyen, no almuerzan con él. Cosas normales y habituales que en el día a día podemos ver. Bueno, esas son situaciones de acoso que no van más, ¿no? Entonces, primer punto, como dice Ricardo, no callar, fundamental. Exponerlo, exponer a ese que está haciendo el acoso de una manera, obviamente, cuidada y con responsabilidad, para que entienda que lo que está haciendo no está bien. Bien, a la persona también decirle, che, eso que está ocurriendo no está bien. No naturalices esa burla que ocurría en los colegios en el año 2000, no lo naturalices hoy, porque hoy ya no está naturalizado, eso no se permite. Entonces, bueno, si estamos viendo que alguien la está pasando mal y está siendo acosado, bueno, hablar con esa persona, acercarnos, no quedar callado es un gran punto, ¿no? No hacer un escándalo de esto, ¿no? No es que ahora porque entendemos este concepto salimos todos corriendo a ejecutar esto como si fuésemos los justicieros. Esto hay que trabajarlo porque somos personas, necesitamos entender, cambiar y modificar ese modelo mental, ¿no? Exponerlo, hacer una reunión con ambas partes para tratar de llegar a una solución, dice Álvaro, hablar, escuchar, no naturalizar, muy bien dice Ricardo, informar a quien corresponda, muy bien Nicolás, eso es bueno, ¿no? Informar cuando veo que la situación es compleja y podríamos trabajarlo desde otro lugar, bueno, tal vez pedir ayuda a alguien, che, mira, está pasando esto, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué sugerís? El silencio es tan dañino como el maltrato, ¿no? Es mucho daño se genera con un silencio que podría ser mucho más oportuno. Entonces, cuando es oportuno hablar, hablen, ¿no? Con la persona en principio, ¿no? Yo particularmente involucrarme e intentar de que entienda explicándole, educar muy bien. Ahí hay varios conceptos, ahí dice Hugo, ¿no? Involucrarme, intentar hablar y que entienda, ¿no? Desde la conversación, explicar educadamente, varios conceptos que son todos válidos, que de esa manera no está bien, hay que explicar a ese otro que las cosas que se están haciendo no son correctas. A veces parte de un modelo mental, a veces parte de una intencionalidad, pero de una u otra eso no va más, ¿no? La documentación también es buena, por eso ya hay, en el caso de que esto escale y sea muy serio, bueno, probablemente podamos pedir ayuda al equipo de recursos humanos o cualquier otra persona especialista en este tema que nos pueda ayudar, pero en principio callar sería lo más grave. Si nos toca ser testigos de esta situación, para cerrar esto, conductas negativas que tendría ese testigo que está observando este acoso o maltrato, bueno, reírse,
como testigo veo que le están haciendo este acoso, este maltrato a esta persona, bueno, me río, me causa gracia, no hacer nada, no me meto, tampoco es una conducta positiva. Justificar, ¿no? Cuando alguien dice, che, no me gusta que me digan así, bueno, no es para tanto, no te quejes, ¿no? Bueno, eso no ayuda como testigo. O sumarme indirectamente. No decir nada en el momento, pero después tirar un comentario con el grupo para seguir fomentando este tipo de conductas. Bueno, le estamos poniendo nombre y apellido a cosas que ocurren. La clave de esto es saber que nosotros tenemos mucho para hacer si nos toca hacer el rol del testigo del que está observando, porque es un compañero que la está pasando mal. Y tal vez quien está haciendo este maltrato o acoso parte de un modelo mental que ya es antiguo. Y si la persona se siente incómoda, hay que sacarlo, ¿no? ¿Qué conductas podemos hacer como positivas? Bueno, no reforzar la conducta, ¿no? Si hay una conducta de acoso o maltrato, bueno, no me río, trato de no ser parte de ese momento, marcar un límite a ese agresor, esa persona que se está comportando de manera inadecuada, che, no da, esto no va, esto no corresponde, no digas esto, adelante de esa persona que está siendo acosada, trato de ponerle un límite, acompañar a la persona, eso que decía Ricardo, no callar, bueno, acompañar a la persona, ¿cómo estás? Sé que estás incómoda, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué querés que hagamos? No, porque si no, en el ámbito laboral esto empieza a degradarlo, ¿no? Y obviamente, como decían, en el caso de que esto continúe y no se haya puesto un límite correcto, bueno, probablemente informar si esto persiste. Para cerrar, el que maltrata o acosa, tenemos que saber que debe corregir o modificar esa conducta. Esto es clave. El que maltrata o acosa debe corregir eso. Después, la víctima, la que está padeciendo este maltrato o acoso, buscar apoyo, pedir ayuda, comunicar. Y finalmente, el que observa, ese testigo que está ahí como tercero, bueno, no debe ser indiferente. No debe ser indiferente a esa situación porque tanto el conflicto, el maltrato y el acoso son cosas muy distintas que se trabajan de manera diferente, pero tenemos que saber que siempre ese tercero puede ser el que termine viendo la situación de afuera desde otra óptica. Al no ser parte directa de ese conflicto, maltrato o acoso, puede ser quien medie. Por eso la clave es, como decía muy bien Ricardo, no quedar callado. Tratar de intervenir, de ayudar y resolver ese problema que en el trabajo tan complejo que hacen ustedes, esto no suma nada, ¿sí? Preguntas, nos quedan 2 bloquecitos más cortitos. Preguntas, dudas, alguna reflexión, ¿cómo les viene sonando esto? ¿Cómo ven este concepto del modelo mental? ¿Cómo ven esto de el conflicto, el maltrato, el acoso? ¿No? Herramientas simples que nos ayuden a cambiar y modificar si esto ocurre en el ámbito laboral, poniéndole nombre y apellido a eso que vemos. ¿Cómo lo ven hasta ahora? ¿Qué les parece? ¿Algo en el chat? Bien, ok, lo que quieran. Lo importante también de ir poniéndole nombre, además de identificarlo, es que una vez que lo conoces, ya lo seguís teniendo presente y no podés desconocerlo. Exacto. Porque Es así. Una vez que ya tiene nombre y lo veo, ya sé cómo se llama lo que está ocurriendo. Y sé que para eso hay algo para hacer. Entonces, bueno, es parte de construir un clima laboral que sea mucho más ameno, más adecuado, que de alguna manera todos, si esto está ocurriendo, ya desaparezca. A veces viene, ¿no?, de la formación, la forma de ver el mundo que teníamos, que ya no es tan adecuada. Y otras veces viene porque el acosador acosa a esa persona, porque lo quiere, ¿no? Esto a veces tiene nombre en el criollo, ¿no? Lo tomaron de punto. ¿No? O es el tiernito. Pero esos nombres que están circulando en el día a día durante tantos años, el tiernito es el que están acosando. O sea, el tiernito no es bueno. O el que, no, este es muy sensible. No, estás haciendo algo que no le está haciendo bien. O no, este es medio vago. Bueno, ¿qué es vago? ¿Qué está haciendo mal? Esas palabras que a veces simplifican. Bueno, detrás de eso hay algo que no está del todo correcto. ¿No? El que es un vago le estoy poniendo, ¿no?, un adjetivo de que, bueno, ¿vago en qué? ¿Le dijimos alguna vez qué es lo que tiene que cambiar, qué tiene que modificar, qué está haciendo mal? Ese que le decimos tiernito, ¿no? El que es medio tiernito sensible, que no se le puede decir nada. ¿Le está diciendo bien las cosas? Porque también está este concepto, ¿no? Esto que en el criollo al día a día les va a resonar. También es el derecho a piso, ¿no? El derecho de piso. El derecho de piso que como es nuevo le damos con todo. Y no sé si está tan bueno eso, sobre todo en un laburo tan complejo como el de ustedes, ¿no? Que necesitamos que todos sumen. Lucas, ¿me Sí, escuchás? sí, perfecto. Me fui, estoy en la compu de mi hermana. Ah, muy bien. A mí me costó 6 años el tema del maltrato laboral, eh, pero era también que decían, y buscan esos perfiles.
6 años, y yo era como, y el perfil como el tuyo es el que las personas que maltratan buscan esos perfiles, me decían todo el tiempo. Claro, la culpable sos Sabía, vos. aclará que no era acá. Ah, sí, por favor. No, no fue acá, no fue ahí en Lince, no, no, no. Nada que Igual ver. me lo imaginaba que no fue acá, pero bueno, eso no, como que encima le ponen le echan la culpa al otro, ¿no? Como que mi perfil es el adecuado, como ese que usan los nenes para pegarle, el punching bag, creo que se llama. Bueno, como mi perfil y mis características son adecuadas para que esto ocurra, ¿no? No es válido de ningún modelo esto. No, no, a mí te digo, bueno, siempre lo cuento, pero me hacían hacerle las tostadas. Ah. Yo decía, pero todos los días encima. Y yo decía, ni a mis hijos le hago las tostadas, pobres. Dijo, 6 años haciéndole las tostadas. Y si le ponía poco queso, tenía que volver a ponerle queso. Hasta Eso es lo que que, estamos hablando. claro, 6 años me costó todo eso. Bueno, y no es tan simple, porque a veces esto ocurre y está tan naturalizado, esa palabra que también circula mucho en la actualidad, el naturalizar determinadas conductas, pero si el otro está mal, está incómodo, no le está pasando bien, solo piensen en esto, no suma para el trabajo. O sea, no le agrega valor a una tarea tan compleja como la que tienen. No agrega valor esto. De hecho, gastan e invierten energía, no ustedes, digo, en general esto ocurre, en algo que no agrega valor, sobre todo una tarea tan compleja como la que tienen por delante. Entonces, esto cuando ocurre, ponerle nombre y decirle, bueno, no es que le ponemos nombre y le tenemos que salir a hacer una casa de brujas. No es que ahora tenemos que ir con las antorchas buscando. Aquel que lo está haciendo va a tener un poco más de conciencia. Y aquel que lo hace sin querer, también le va a poner un poco de nombre a lo que hace. Y aquel que lo está haciendo y de alguna manera no lo está comprendiendo, bueno, el resto podrá decirle, mira, esto así, esto no, esto sí, esto no va. Esto que estamos hablando es para que el clima laboral sea más adecuado y que nadie tenga que pasar por algo que es incómodo, ¿eh? No quiere decir que esté ocurriendo en Lince, pero muchas veces esto es más del modelo mental en el que vivimos, en el que construimos, ¿no? Dice acá Adrián, no, acá se me fue Ricardo, interesante que ninguno nos hayamos ubicado en el rol de maltratador, muy bien, está muy bien Ricardo, es cierto. Esclarecedor, dice, excelente, estamos aprendiendo cómo accionar y los responsables que somos también, muy bien, ¿no? Esa parte de ser parte de esto, no es que somos ajenos, ¿no? Puede ocurrir que hagamos, pero que se me fue, ahí. Puede ocurrir que hagamos maltrato sin entender qué lo es, puede ser inconsciente y muchas veces sí, Ricardo. Muchas veces ese maltrato parte de un modelo mental que nosotros tenemos construidos, ¿no? Como la mujer, vuelvo con el mismo ejemplo, como la mujer en el año 80, con el medio y porcel, se la ponía en un lugar, ¿no? Que era un poco inaceptable, ese modelo mental es el que sigue operando el día de hoy. La mujer, como alguien lo mencionaba, ¿no? El ejemplo. Porque es mujer, no sé qué. Porque es mujer, nada. Porque es mujer, no le tenés que hablar de una manera distinta porque es un hombre o una mujer. Entonces, a veces ese maltrato viene desde una construcción con la que miramos el mundo con los lentes, porque es así y no es así. Entonces, eso es lo que hay que deconstruir, ¿no? A veces se pasan de mambo con estos conceptos de deconstruir y parece algo de moda, pero a veces partimos de un modelo mental que nos hace ver el mundo de una manera inadecuada. Pero no es que estamos mal nosotros. En un momento de la historia, en la forma que mirábamos el mundo, eso era correcto, ¿no? La mujer plancha, el hombre trabaja. Ya todos sabemos que eso es inviable de entender de esa manera. Sin embargo, durante muchos años fue entendido de esa manera. Y cuando esto ocurre en la actualidad, ese maltrato puede surgir de manera inconsciente. No me estoy dando cuenta que sigo operando con unos lentes que son un poco antiguos. Entonces, la clave de esto es, bueno, no desesperarse ni hacer una casa de brujas, empezar a tomar conciencia de pequeños hábitos que me van a ayudar a construir un clima laboral mucho más efectivo. Y si esto no ocurre, tienen muchísima suerte, porque hay muchos equipos donde esto no ocurre. Pero si esto ocurre, hay cosas para hacer. Porque lo importante es que trabajen bien, se lleven bien y que las cosas funcionen, ¿no? Para trabajarlo en equipo y fortalecer, culpar al acosador también es parte del patrón psicológico que ejerce, tal cual, ¿no? De esto también ocurre y mucho, hay mucho para aprender del tema. Empecemos con estos nombres, los va a ayudar a entender y observar con otros lentes algo que puede estar en el día a día, ¿no? Hay que tratar de hacer el trabajo que nos corresponde y no meterse y no meterse en camiseta de 11 varas, claro, ¿no? Esta cosa, el chaleco que nos ponemos, bueno, de eso pasa. No hay que hacer el trabajo, pero en el hacer el trabajo también implica ver cómo está todo lo demás. No, el trabajo implica eso, ¿no? Bien, vamos a seguir un poquito más, nos quedan 2 bloquecitos más cortitos. ¿Qué tenemos para hablar ahora? Hemos hablado de modelo mental, hemos hablado de conflicto, maltrato y acoso. Bueno, muchas veces cuando estamos en una situación así, si nos paramos, recién hablábamos del tercero que ve todo, el testigo,
Bueno, si estamos frente a una situación así, de acoso, maltrato, de conflicto, nos podemos proteger de alguna manera. Y esto también parte de herramientas que necesitamos para poder poner un límite a esa situación de la que estamos por ahí, siendo alguna vez, de algún momento, parte. Cuando estamos en una situación así de conflicto, maltrato o acoso, podemos protegernos. ¿Qué es la autoprotección emocional frente a una situación así? Es reconocer lo que me genera esa situación, ¿no? Ahí recién lo contaba muy bien Sabrina, esto de hacer las tostadas, ¿no? El ejemplo de las tostadas, tal vez al principio uno no se da cuenta, ¿no? Al principio es como que, bueno, es parte de, hasta que le pongo nombre y apellido y ahí me doy cuenta de que eso no tiene lugar en lo que tengo que hacer. Entonces, cuando le podemos poner nombre y apellido a aquello que está ocurriendo, ya empiezo a tener una autoprotección, ya empiezo a descubrir que eso que me está pasando no me gusta, no me hace sentir cómodo, no me hace sentir a gusto con el momento o la situación en la que estoy. Entonces, ese es el primer punto, reconocer lo que me está pasando. Segundo punto, no reaccionar automáticamente. Si descubro que algo me está haciendo mal o me está pasando, bueno, no salir corriendo a los gritos y bueno, tómatelo con calma, hacer una autoprotección emocional, trata de reflexionar sobre aquello que ocurre, no elegir el momento para responder y cómo, como dice Carlos, poner los límites justo a tiempo, no es el límite que ponerlo justo a tiempo, y poner el límite no es salir a los gritos y convertirme yo en el maltratador o en el acosador. Es decir, esto sí, esto no. Pero esto sí y esto no es de manera educada, reflexionando en la forma que lo quiero hacer, no contestando, ¿no? Que también se dice pagar con la misma moneda. Bueno, me está diciendo una cosa de una manera inadecuada, me está haciendo hacer algo de manera inadecuada. Bueno, tengo que elegir cómo responder una vez que le puse nombre a eso que no me está gustando, ¿no? Evitar que lo emocional, ¿no? termina afectando aún más mi desempeño o convivencia. Si me dejo llevar por lo emocional frente a una situación de conflicto, acoso o maltrato, y nada bueno va a salir. Encima que estoy pasando mal momento, sumarle un concepto emocional, no acumular durante mucho tiempo y esperar explotar en el momento inadecuado, termina complejizando todo. A veces ocurre y está bien, es como pudimos resolverlo, pero otras veces hay otras formas de hacerlo para poder protegerse ustedes, ¿no? Tenemos que marcar un límite de forma respetuosa, como decía muy bien Carlos, ¿no? Recién justo Carlos lo decía, poner un límite respetuoso es una forma de entender de que esto sí y esto no. No responder con agresión, evitar confrontar en público, porque el que está agrediendo o maltratando va a subir, ¿no? la vara de esa agresión o maltrato porque va a querer imponer algo que ya de por sí lo está haciendo mal, o va a buscar cómplices. Entonces, cuando hay algún problema así de este tipo, bueno, una protección es buscar el momento adecuado, no confrontar en público, tratar de hacerlo en una conversación privada para decir cómo se espera ser tratado, acordar las formas de trabajar juntos. Es decir, entender que cuando algo de esto está ocurriendo, tengo mucho por hacer, pero eso mucho no es ni ser agresivo como el otro, ni tener una explosión emocional, o ser irrespetuoso, o meterme en algún aspecto personal, o agredirlo con alguna particularidad, no sé, física, o en alguna característica. Eso no va a resolver el problema. Por supuesto que lo empeora. La autoprotección en concreto es que todo lo que me dicen es, dice, todo lo que no, perdón, estoy leyendo mal. No todo lo que me dicen es personal, porque se me confunden las pantallas. No todo lo que me dicen es personal, o sea, todo lo que voy a escuchar no es de mi persona. Sin embargo, todo lo que me dicen va a generar una reacción. Entonces, todo lo que están diciendo no es sobre mí. Esa es la primera parte que tenemos que entender. Hay cosas que pueden ser personales, debo poner un límite, y hay cosas que no son personales y no me las tengo que tomar como personales, porque ahí ya estamos entrando en otro terreno que de ahí no sale nada bueno. La clave es interpretar, modelo mental, interpretar y a partir de ahí gestionar la reacción. Eso que me están diciendo no siempre es personal. Si es personal, hay que poner un límite. Si no lo es, bueno, pará, mirá el modelo mental que tenés, trata de interpretar y a partir de ahí gestionar. Vamos con dos herramientas o una herramienta práctica bien cortita y ya vamos con algunas preguntas para ustedes. Herramienta práctica. Esto que me dicen, ¿apunta a mí como persona o a mi trabajo? Aquello que me está diciendo, no sé, un coordinador, un compañero, ¿apunta a mí como persona o apunta al trabajo que estoy haciendo? Si eso que me están diciendo, ¿no? Eso que estoy escuchando, para empezar a desafiar el modelo mental que tengo,
Si eso que me están diciendo apunta al trabajo que hago, lo tomo como mejora. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué se debe modificar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me están pidiendo que haga que yo considero que hay que hacer distinto? Ahí puede haber un conflicto, trato de solucionarlo con una conversación. Es decir, si apunta al trabajo, tratamos de tomarlo como mejora y mejorar en conjunto, teniendo diferencias y entendiendo que puede haber un conflicto. Perfectamente sano. Ahora, si apunta a mí como persona ese comentario, eso que me están diciendo, bueno, pido que se basen en algo más laboral. Sos un desastre como trabajador. Haces todo mal, ¿no? Haces las tostadas mal y le pones poco queso, ¿no? Cosas tremendas que día a día escuchamos, bueno, no tienen sentido. Entonces, ahí ya estamos hablando de la persona, no como trabajador y como tareas que hace. Entonces, cuando hablan del trabajo, trato de mejorar, cambiar, modificar, bienvenido. Ahora, si eso que me están diciendo apunta a mí como persona, podemos poner un límite y pedir que hablen de cuestiones laborales. Vamos con unos ejemplos, a ver cómo los desarmamos con ustedes para ir cerrando este bloquecito y nos queda un temita más y con eso estamos. Si vemos este ejemplo, ante la frase, ¿no?, que podemos escuchar, nos pueden decir, te faltó registrar una novedad en el libro de guardia. ¿Se está haciendo referencia a algo laboral o algo personal? ¿Qué creen, no? Si viene un coordinador, un compañero, alguien, y me dice, te está faltando o te faltó registrar una novedad en el libro de guardia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De algo laboral, perdón que se me fue, o de algo personal? ¿A qué estamos haciendo referencia cuando alguien nos dice este comentario? Algo laboral. Algo laboral, perfectamente, lo podemos identificar. Adrián dice asunto laboral. Podemos identificar concretamente de qué es, ¿no? Es puramente laboral, a veces se marca una directiva específica, requirió el cliente y no precisamente, muy bien, es personal, sino algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Laboral, dice Sabrina. O sea, acá el punto es concretamente laboral. ¿No? Estamos entendiendo de que la persona que está expresando esto está hablando de algo puntualmente laboral, ¿no? Ahora bien, esta frase que acabamos de decir, una persona lo puede tomar como algo laboral y otra persona lo puede tomar completamente distinto. Recuerden que los modelos mentales acá operan y mucho. ¿Cómo podría tomar a alguien, pensemos un poco mal, así le ponemos un poquito de pimienta, cómo podría pensar alguien esta frase de una manera distinta? ¿Cómo podría llevar esto a alguien a un ámbito personal? ¿Cómo podría alguien esta frase interpretarla como que lo están atacando? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría interpretar la persona? Que lo está tratando de inútil. Exactamente, ¿no? Alguien que escucha eso de esa manera dice, ah, me estás diciendo inútil, Mira, y casi que es el ejemplo que venía, sé que la pegaste de una manera excepcional. Muy bien, impecable. ¿No? Distraído podría ser, un distraído no es tan grave, no sos un distraído, bueno, no es tan grave. Pero una persona podría decir, me lo dice para mejorar, che, mirá, no anotaste en el libro de novedades esto que tenías que anotar, bueno, me lo están diciendo para mejorar. Y otro, como muy bien decía Ethel, dice, me está tratando de inútil. Me dice esto porque soy un inútil. Pero acá no hay nada concretamente que esté hablando de la persona, sino que estamos hablando de una tarea que no se hizo bien. Fíjense muy bien, Ethel, cómo opera el modelo mental. Uno, pensando un poco mal, ¿no? Y forzando el ejercicio, uno puede decir, che, esto que me estás diciendo me va a ayudar a mejorar, lo tengo que tener en cuenta, es una directiva, como decía Hugo, ¿no? Bueno, hay algo que es necesario que todos lo tenemos que cumplir, listo, me voy a ajustar al procedimiento, 10 puntos. Pero otro, si pensamos un poquito mal, y que podría ocurrir perfectamente, porque esto ocurre en cualquier lado, ah, vos me decís esto, ¿qué me estás tratando de inútil? ¿Me estás tratando de que no entiendo? ¿Me estás tratando de que...? No, yo no te estoy tratando de nada, te estoy diciendo lo que se está haciendo mal. Bueno, así opera el modelo mental. Entonces, frente a un comentario de este tipo, tenemos que entender que estamos hablando de algo estrictamente laboral. No hay nada que esté hablando de la persona como persona en sí misma, sino de una tarea concreta. Bueno, esto es lo que hay que entender. Esto es lo que hay que entender cuando hablamos de estos modelos mentales que venimos construidos, entender que el conflicto, el maltrato y las cosas son cosas distintas, y entender que uno se tiene que proteger a sí mismo cuando escuchamos de estas cosas, tratar de separar rápidamente, ¿es laboral o es personal? Si es laboral, trato de mejorar, cambiar, expresar un punto de vista distinto, negociar, entender que puede haber un conflicto, pero a partir de ahí construir una idea en conjunto, o si no, si esto lo estoy entendiendo como algo más personal, ahí ya la autoprotección falló. Me estoy yendo a un campo donde probablemente termine en agresión o discusión, ¿no? Ahora vamos con otro ejemplo.
Un compañero nos dice, siempre haces todo mal. ¿Estamos hablando de algo laboral o personal? Dice Melvin, cuando tu relevo te dice que falta algo sin saber lo que pasó en el servicio, claro, ¿no? Algo hay que ver cómo lo dice ese relevo. Pero muchas veces ocurre que eso que estamos diciendo, ¿no? Bueno, parte del desconocimiento de lo que fue la jornada anterior, ¿no? Hay que hablarlo bien, de eso se trata. Sabri dice, es algo personal, ¿no? Acá estamos hablando de algo personal, Adrián dice lo mismo. Un compañero que me dice, siempre haces todo mal, ya lo estuvimos mencionando este ejemplo, quien escucha esto, bueno, de laboral poco y nada. ¿Qué hago todo mal? ¿Qué sería hacer todo mal? Y ahora ejercitando este concepto de autoprotección, ¿no? Y cuidarse emocionalmente ustedes, si les pasara algo de este tipo, que se encuentran con un compañero que les dice, siempre haces todo mal, ¿qué dos caminos podríamos tomar? Uno sería el más correcto y uno el menos correcto. Si queremos tomar algo que vaya más para el lado correcto de lo que venimos trabajando, ¿cómo podríamos reaccionar frente a esa frase que nos dicen haces todo mal? Y cómo no deberíamos reaccionar frente a esa frase, ¿no? Hugo dice, dice es personal porque la palabra siempre quiere decir que está al pendiente de ese solo compañero. Es algo personal. Muy bien. ¿Cómo podríamos reaccionar? ¿Qué camino podríamos tomar? Si alguien me dice, haces todo mal, ¿qué camino podríamos llevarlo a un camino de autoprotección, de reflexión, de tratar de construir algo con esto y qué no deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Yo diría específicamente que es todo mal, porque por alguna razón uno tiene un puesto de trabajo y no es factible que todo esté mal. Algo puede estar mal, pero no todo. La exageración es lo que a veces cae mal. Decir todo está mal. Sí, hay cosas que uno hace mal porque no sabe, porque se equivocó, por lo que sea, pero no siempre está todo mal. Para mí es laboral, porque no siempre está todo mal. Ahora, como dijimos anteriormente, si la persona está predispuesto a pensar que es contra él, lo puede tomar, sí, personal, y bueno, puede reaccionar y decir, bueno, yo me voy, o me cambio de lugar, o lo que sea. Exactamente, es tal cual lo que dice Ethel. Es eso mismo. O sea, uno cuando dice esto siempre y todo, acá justamente Ricardo lo estaba mencionando, siempre y todo, cuando adjetivamos de manera exacerbada, todo mal, ¿y qué fue lo que hice todo mal todo este tiempo? Y nunca me lo habías dicho, ¿no? Siempre haces todo mal. Bueno, ¿qué es todo? ¿Qué es siempre? ¿No? Acá estamos hablando más de la persona que hace todo mal todo el tiempo y no de la tarea que realmente hizo mal. Entonces, un camino podría ser tratar de entender qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, como dice, o como decía también Ethel, ¿no? Tratar de acotar, ¿qué es todo? ¿Qué es siempre? ¿A qué te referís? ¿No? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo de manera inadecuada? ¿Qué es lo que se está haciendo de manera incorrecta? Y a partir de ahí entender qué es lo que está mal para cambiarlo. Ahora, el otro camino es, me invita y me da la bienvenida a subirme al caballo de la agresión. Y vos que te metés, vos quién sos, acá se hace todo mal porque este trabajo, porque los compañeros, ¿no? Empezamos con la moto, que naturalmente estamos invitados siempre a ese camino, un poco más emocional. Y bueno, ¿cómo terminamos ahí? Bueno, no hay autoprotección ahí. Terminamos sumándonos o subiéndonos a una discusión, a un conflicto que nadie quiere estar, ¿no? Dice, y te limita el no tener información sobre lo que está mal, claro, como dice Sabrina, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? Como no sé, ¿qué voy a cambiar? Todo, desde que entro hasta que me voy, está todo mal hecho. Para poder hacer algo respecto. Claro, si no tengo información, ¿qué voy a cambiar? Y es una forma de decirte que no podés mejorar porque siempre y es todo. Claro, exactamente lo que dice Sabrina. ¿Qué voy a mejorar si es siempre y es todo? ¿No? Bien, entonces, si hablamos de este concepto, acá hay dos caminos. El primer camino es, ¿qué te pasa conmigo? Siempre lo mismo, acá en esta empresa, que no sé qué, que acá en la cooperativa, que todos los asociados, empezamos con, ¿no? Prendemos el motor del lado emocional y terminamos en cualquier lugar. Podría pasar, la invitación no es esa. La invitación es la siguiente, como ustedes naturalmente están diciendo muy bien, decime qué parte está mal y lo corrijo, así de simple. Fíjense que si tomamos el otro camino no sabemos dónde termina. En cambio acá le estamos bajando a la otra persona y a nosotros mismos si nos toca hablar de otro. Porque esto no es solo el coordinador con nosotros, esto es en todo ámbito laboral. Con el compañero, con el que recién entró, el que tiene 20 años. Esto ocurre todo el tiempo. Entonces, cuando alguien nos dice, decime qué parte y lo corrijo,
ya me está acotando. No es ni todo ni siempre. Decime puntualmente qué es para que lo pueda mejorar, ¿no? Dice Hugo, disculpame, voy a tratar de que no vuelva a pasar, pero no todo lo que hago quizás está muy bien, no está todo mal, no estoy equivocado, me gustaría que me expliques en qué para que mejore. Fíjense, esa respuesta invita a otra cosa. Yo sé que a veces es difícil y el camino emocional, el que toma la emoción, a veces es un poco más inconsciente y reventamos, pero eso no trae nada bueno. De ninguna manera. Ir por estos caminos con estas técnicas va a ayudar y mucho, sobre todo porque el ámbito laboral continúa, se tienen que seguir viendo y esto va a seguir. Entonces, en este caso se está hablando de la persona, no menciona nada laboral, no menciona concretamente que hay que cambiar. Aquí sería útil de manera reflexiva actuar y buscar la autoprotección. Yo sé que no es todo, yo sé que no es siempre, que me digan que fallo. Entonces, de esa manera acotamos y mejoramos. La autoprotección, para cerrar, la autoprotección es o significa no endurecerse, no es que, bueno, me teflono, como a veces dicen, no tengo un escudo protector y todo me resbala. No es eso, porque es imposible que eso ocurra. Todo nos termina afectando de manera positiva o negativa. Es cuidarse de no reaccionar de forma que empeore la situación. Uno, cuando está protegido a sí mismo, sabe que esto es laboral, que esto es personal. Si esto es personal, intento poner un límite. Si esto es laboral, intento que sea específico sobre lo que se está haciendo mal para corregir. Y si es laboral, trato de entender cómo mejorarlo. Y si es laboral, trato de buscar la forma de construir con la persona o con quien está corrigiendo para que no vuelva a pasar. Pero si tomo el camino emocional de la ira, la bronca, el enojo y en base a eso actúo, nada de eso que siga va a ser bueno, ¿no? Ya esto sabemos que es así, ya lo hemos dado en el primer punto de encuentro cuando hablábamos del tránsito, ¿no? Cuando alguien nos encierra con el auto, el camino emocional es el más lindo que tenemos en el momento, ¿no? Nos encierran con el auto y sale bajo la ventana y salgo con todo el repertorio. Bueno, esa construcción que tenemos, ese es el camino emocional donde lo racional no aplica, porque después llegan a su casa y dicen, uy, ¿por qué hice eso? Uy, mirá si estaba armado, porque a veces se escuchan locuras, ¿no? Y mirá si me corría con el auto y me chocaba. El camino reflexivo no tiene nada que ver con ese camino emocional que tomaron desde la emoción que reinaba, la ira, la bronca, el odio, el enojo. Cuando se vuelven reflexivos se dan cuenta que no hay conexión entre uno y otro. Y eso en el tránsito es muy obvio. Bueno, acá en lo laboral es exactamente igual. Voy a escuchar que alguien me dice, hey, vos no servís para nada. O yo me voy a encontrar un día diciéndole a alguien, vos no servís para nada. Es tremendo. ¿Para nada qué? Y eso es personal. Entonces, decime en qué no estoy siendo efectivo para poder mejorarlo. Porque ahí estamos hablando de algo personal. Entonces, ahí tengo que yo regular esa autoprotección y tratar de entender que el otro, como lo está planteando, no es correcto. Y esto no es que tenemos que salir a hacer una casa de brujas. Si alguien esto lo está haciendo, bueno, hay que ayudarlo. Porque todos ustedes se necesitan todos para que el trabajo salga bien. Y si alguien lo está haciendo de manera inadecuada, es una muy buena oportunidad de ayudarlo. Y si ustedes mismos, después de esto, o los que vean la clase grabada, el encuentro grabado, vean que esto hay algo de esto que está jugando, sepan que esto tiene un impacto, ¿no? Ya le pusimos nombre al bullying para saber lo que los chicos pasaban en el cole, ¿no? Y ninguno de ustedes, ni hijos, ni nietos, ni sobrinos, ni hijos de amigos, van a querer o les gustaría que pase algo de bullying en un colegio. Todos tenemos claro lo que es el bullying, porque le pusimos nombre. Bueno, hace unos años la burla, la cargada, el tomar de punto era parte del folclore del colegio, ¿no? Ya entendimos que eso no va más. Bien, nos queda el último bloquecito, que es un ratito cortito, 10-15 minutos, y con eso estamos. ¿Preguntas o dudas que tengan hasta acá? ¿Alguna reflexión? Dice Hugo, empatía con el compañero es primordial. Todos comenzamos exactamente, sin saber, hay que ponerse en el lugar del otro y muchas veces hay que recordar. ¿No? En alguna universidad yo hacía el ejercicio de volver a ese primer día de trabajo, ¿no? Aquellos que llevan muchos años trabajando, volver a ese primer día de trabajo y acordarse lo que sintieron ustedes, ¿no? Cuando están en ese primer día de trabajo y volver a recordarlo con ese ejercicio, muchas veces nos hace tomar conciencia de lo que están pasando, como dice muy bien Hugo, ese compañero que está entrando por primera vez. No, ustedes también sintieron miedo, inseguridad, no sabían cómo trabajar, les daba cierta inseguridad de cómo hacer las tareas. Bueno, esa empatía que dice Hugo es volver a ese momento, recordar lo que sintieron y a partir de ahí ser empático con el otro, ¿no? Y no descalificar. Siempre haces todo mal, no servís para nada, este trabajo no te sirve. Bueno, eso no suma.
¿no? Eso es lo que tenemos. Y último, Ricardo dice, en el rol del liderazgo, cuando lo que dificulta a trabajar en equipo es su personalidad, ¿cómo se puede encarar? O más difícil aún, ¿cómo saber diferencia que su desempeño en el trabajo equipo de personalidad? Cuando la personalidad afecta a tu liderazgo, porque tienes una personalidad que está marcada por esto que estamos describiendo, es necesario corregirlo de manera inmediata. Porque conducir un equipo, ¿no? Con estas cosas que estamos mencionando, o las que mencionamos en el primer encuentro que tuvimos de Punto de Encuentro, cuando hablamos de trabajo en equipo y motivación, hace todo imposible. ¿No? Imagínense, lo hemos hablado en ese primer punto de encuentro, aquellos que lo vieron, si no, probablemente puedan verlo de nuevo grabado, cuando hablamos del equipo de fútbol, de la selección, si ese director técnico tiene algo de lo que estamos hablando hoy, como característica, hace imposible dirigir a ese equipo de fútbol. Entonces, el liderazgo, quien ejerce el rol, el coordinador, quienes ejerzan los roles de liderazgo dentro de la cooperativa, de la empresa, donde esté el día de mañana o donde estemos, tiene que entender que esto no funciona de esa manera. Esto no ayuda a liderar un equipo porque no sale nada bueno de eso. Si yo puedo empezar a tomarlo de plano consciente, voy a empezar a cambiarlo. Y si mi equipo me lo empieza a marcar a partir de estas charlas, estos encuentros, en concientizar sobre lo que impacta acá, bueno, ese jefe va a tener que empezar a cambiar, ese coordinador, ese líder, quien sea hoy o el día de mañana, empezar a cambiar esas conductas que no ayudan a liderar un equipo con estas características, ¿no? Y si eso lo tienen las personas del equipo, bueno, el líder que le toque coordinar a ese equipo, esto es con conversación, como estamos haciendo ahora. No es hacer una casa de bruja, no es exponer a ese que está haciendo las cosas mal de manera inadecuada. Es separar, es charlar, es contar, es mostrar, es de alguna manera, reflexivamente, mostrar que ese camino ya no va más. Y les digo que cambia por completo esto. A mí en el ámbito laboral, en los que estoy y en muchas charlas que doy, muchas personas te dicen, yo esto no sabía que era así, o no sabía el impacto que le generaba a mi equipo. O incluso estaba tan naturalizado entre los miembros del equipo que el jefe lo único que hacía era avalar. Hasta que el jefe en su rol de liderazgo dijo, mira, a partir de ahora, esto en el equipo no lo quiero más. Entonces empezó a trabajar con su equipo para que estas conductas desaparezcan. Y ese es el rol del liderazgo también. Cuando esto está naturalizado hay que ir poniendo límites. Si no, de alguna manera, esto genera problemas en el equipo de trabajo, ¿no? Bien, vamos con el último bloquecito de tema, que es el último cortito, y con eso cerramos, tiene más parte práctica, así cerramos un poco de la charla que hoy fuimos teniendo, y con eso vamos terminando ya el encuentro de hoy. Ahí estoy acá. Bien, algunas de estas situaciones que fuimos hablando afectan el clima de trabajo, por supuesto. No todo lo que tiene que ver con el maltrato, todo lo que son las conductas de acoso, todo lo que tiene que ver con mi modelo mental, si no es adecuado para el clima, el lugar, el momento, la situación, el equipo. Bueno, esa deconstrucción de la que veníamos hablando y esa forma de ver las cosas. Bueno, muchas veces, como estábamos hablando justo de liderazgo, es parte de la comunicación, cómo ese otro comunica, ¿no? Y es un poco el cierre de lo que veníamos hablando. Es conocer a la persona, y dice ahí Melvin, es conocer a la persona, ya que todas las personas tienen un patrón, una rutina. Claro, es conocer al otro. Y la comunicación, justo como hablábamos de liderazgo recién, es clave. No es una cacería de brujas y encontrar al que hace esto mal. Es encontrarlo sin cacería de brujas y mostrarle cómo trabajar distinto. Porque tal vez lo está haciendo de manera inadecuada, pero no con una intención real. Porque es como entiende que hay que operar y trabajar. Entonces, la comunicación en esto es clave. Y para cerrar el encuentro de hoy, solamente dos cositas y algunas técnicas para que se lleven, algunas herramientas. Cuando hablamos de comunicación, la clave en todo esto es la comunicación asertiva. Es decir, ser asertivo en la comunicación es decir lo que pienso de forma clara, respetuosa y oportuna. Todo lo que venimos hablando se soluciona con la conversación, con la comunicación. No es ponerlo en un paredón y acribillarlo con tiros. No existe eso en la práctica. No es hacer algo extremadamente inadecuado. No es exponerlo en público y humillarlo. Es arreglarlo con comunicación. Entonces, cuando esto ocurre, yo liderando mi equipo, entre mi equipo, de mi equipo hacia mí, entre otros compañeros, entre otros asociados, cuando esto lo vemos que está ocurriendo, la comunicación asertiva es lo más oportuno para resolver estos problemas. Entonces, cuando hablamos de comunicación es expresar opiniones sin necesidad de atacar o agredir al otro,
No, porque yo con mi modelo mental veo las cosas de una manera, me creo dueño de la verdad y me llevo puesto a todo el mundo. Bueno, no. La novedad es que esto no es así. Lo importante de esto es expresar opiniones, necesidades y molestias que puedo estar sintiendo de forma clara y respetuosa. Comunicar desacuerdos sin atacar o humillar. No estoy de acuerdo, lo veo de esta manera, vos lo ves de esta otra. ¿Qué podemos llevar a consensuar? Bueno, entiendo que no lo puedo hacer de la manera que quiero, estoy dispuesto a ceder. Entonces hay que entender que la comunicación, sin humillar, sin faltar el respeto, sin agredir, es la herramienta más valiosa que tenemos. Fíjense que, como contaba hace un rato, todos los conflictos bélicos los terminan arreglando con la conversación y la comunicación, haciendo acuerdos, negociando, así se arregla todo. Es así. Mantener el respeto propio y hacia los demás, la comunicación asertiva es ser correcto en la forma de comunicar, siempre hay que buscar el diálogo y la solución de situaciones cotidianas a través de una comunicación asertiva. Ser asertivo es decir lo que pienso de forma clara, respetuosa y oportuna. De esa manera la comunicación va a ser lo más adecuada posible para el equipo. Para ir terminando un poquito esta parte, y los dejo con algunos ejemplos, si leemos o escuchamos o nos dicen o nos comentan una situación que tiene que ver con una tarea concreta, ¿no? Nos dicen, che, esta tarea se está haciendo mal, ¿no? ¿Cómo podríamos reaccionar de manera asertiva y cómo podríamos reaccionar de manera no asertiva frente a alguien o una situación de una tarea concreta, ¿no? Supongamos que una tarea se está haciendo mal, es una tarea que se está haciendo de manera inadecuada. ¿Qué sería ser asertivo, ¿no? Esto de ser oportuno, educado y correcto para resolver esto de un problema con una tarea concreta. ¿Qué podríamos decir o plantear de manera correcta y qué no sería ser asertivo en este sentido? Si alguien viene y me dice, che, esta tarea está mal, es incorrecta, no corresponde, ¿qué sería ser asertivo? En este sentido, respetuoso, educado y oportuno, y qué sería lo opuesto, ¿no? Frente a eso. Creo que lo asertivo sería decirle a la persona qué es lo que está mal y darle una forma o mostrarle una forma de cómo se debe hacer, si es que hay un modelo de cómo se debe hacer, o de cómo queremos en el equipo que se haga. Muy bien. Escrita, por escrito, bueno, mira, esto así no va, pero te vamos a dar un modelo para que vos sigas ese modelo hasta que se aprenda a hacer esa tarea. Creo que una forma sería esa. Muy bien, absolutamente de acuerdo, de eso se trata. Esa forma en la que estamos pensando frente a un error de una tarea, bueno, mira, me dicen que estoy haciendo la tarea mal, bueno, como decía muy bien Ethel, a partir de asertivo sería una forma correcta como ella lo plantea. Y imagínense, ¿no? Si ahora, ¿no? Cambiando un poco el foco, ahora leo lo que pusieron en el chat, pero si cambiamos el foco y yo le tengo que decir a alguien que está haciendo mal la tarea. Imaginen que la tarea de la persona la está haciendo mal, hay un error en la tarea, ¿qué sería asertivo? Yo, ¿qué sería asertivo en la comunicación? Plantear que se está haciendo la tarea mal y qué sería poco asertivo o no asertivo plantear que la tarea se está haciendo mal. Parémonos en la otra vereda, parémonos en la vereda de si me toca a mí decirlo que alguien está haciendo mal. Yo lo que trato personalmente es si es un grupo y hay una persona que está trabajando mal, lo alejo del grupo para comunicarle lo que está haciendo mal, para que no se sienta ya agredido ni que los compañeros estén escuchando que es la persona que no está acompañando al grupo, ¿no? Y informárselo de una forma más privada. Brillante. Fíjense que no gastó 100 millones de dólares en esta técnica, Adrián, ¿eh? Es una técnica simple, pero recontraefectiva. O sea, felicito, agradezco y reconozco en público, corrijo en privado. Fíjense que no es que poner 100 millones de dólares cada vez que me toca hacer esto. O sea, con una técnica muy simple y concreta, lo aparte le digo, bueno, mira, esto no se está haciendo de esta manera, esto hay que corregir. No es que adelante de todo el mundo expongo el error, porque a nadie nos gusta, a nadie le gusta, a mí tampoco, que frente a todo el mundo quedemos expuestos como que estamos haciendo algo mal. Y es una técnica muy simple. Y así es como la comunicación asertiva va a funcionar, ¿no? Es decir, asertivo es hacer la comunicación, lo que quiero plantear de manera oportuna, correcta y educada, manteniendo la emocionalidad, y de esa manera poder plantear aquello que quiero plantear. Si es un error en la tarea y me lo están planteando a mí, esto no lo entiendo mucho, pido más información. Y si a mí me toca plantear el error,
Bueno, tengo que hacerlo de manera asertiva, ¿no? Dice, Yamila dice, hay que ayudarlo, corregir a partir de la enseñanza, muy bien, de quién tiene más experiencia. Bueno, te muestro cómo lo hago, te muestro cómo se hace. Es natural que las personas no lo sepan. Explicamos cómo realizar la tarea, ayudarlo. Asertivo a tu parecer, cómo lo harías, muy bien, cómo lo harías, cómo harías esto, cómo podrías hacerlo distinto. Lo ayudo a reflexionar y ahí veo si en realidad sabía y no quería hacerlo o realmente no sabía. ¿No? Asertivo sería, ¿vos cómo lo harías distinto? Como dice Adrián, ¿no? ¿Cómo lo podrías hacer distinto? ¿Qué se te ocurre? Lo invito a construir la solución en conjunto. Fíjense que no estamos gastando plata en esto, ¿eh? Son técnicas muy útiles que ayudan a que las cosas funcionen y mejor. Yamila dice, poco asertivo sería corregirlo en público, un poco lo decíamos, ¿no? Delante de todo el mundo, ¿no? Mostrarle que está haciendo las cosas mal. Bueno, no está bueno eso, ¿no? Incluso sin darle herramientas, solo lo expongo, lo critico y que se arregle. Bueno, no está bueno. Antes de realizar la observación o corrección, consultarle por qué creyó que estaba haciendo bien la tarea. Con la construcción de la solución, como dice Ricardo, lo invito a que forme parte de esa construcción. No hay nada más valioso que la persona se sienta parte de corregir un error a que le impongan una forma. Bueno, mira, esto hay que cambiarlo, ¿cómo lo podemos hacer distinto? Tenemos este lineamiento, vos tenés que hacerlo de esta manera, ¿cómo pensás que podrías hacerlo mejor? Invito, ¿no? Bien, entregamos el procedimiento de la tarea. Bien, entonces cuando hablamos de esto, si me toca a mí comunicar que alguien está haciendo una tarea mal, bueno, no asertivo sería, a vos no te importa nada, ¿no? La persona está haciendo mal la tarea o está cometiendo un error. No ser asertivo sería, por ejemplo, decirle, vos haces todo mal, a vos no te importa, no te importa nada. Eso no es ser asertivo, eso es ser emocional, y emocional de manera incorrecta. Asertivo sería, esta tarea está mal hecha, puntualizo, hay que corregirlo de esta manera, o cómo pensás corregirlo, que es mejor incluso la propuesta que hacían. ¿Qué pensás que se podría hacer distinto? Vení que te quiero comentar algo, lo separo. Fíjense que no estamos gastando plata para esto. Son técnicas muy adecuadas que van a mejorar el clima de trabajo, porque la persona va a seguir trabajando con ustedes. No es que apretan un botón y desaparece, o aprieta un botón y le cambiamos el modelo mental. La persona va a seguir con ustedes, por eso esto hay que construirlo en conjunto. Otro ejemplo, molestia o conflicto con un compañero. Imaginen que trabajan con un compañero, con otro asociado, y se llevan mal. Hay una diferencia, no se están llevando bien, ¿no? Hay algún conflicto o molestia. ¿Cómo sería ser asertivo en la comunicación con este compañero y cómo, frente a esta situación, y cómo sería no ser asertivo, ¿no? Para ir cerrando ya el encuentro. ¿Qué sería ser asertivo frente a esta situación y qué sería no ser asertivo, ¿no? Empezar a tomar un camino un poquito más difícil. Miguel dice, tomar las cosas con armonía y con respeto, teniendo por delante la cordura, cuidar tu propio bienestar. Muy bien, Miguel, esa autoprotección de la que hablábamos es el propio bienestar, ¿no? Charlarlo de frente, dice Yamila, eso es clave. Lo importante es en el tono y la forma, porque si ya hay un conflicto, una molestia, charlarlo es buenísimo, pero hay que ver cómo. Si nos vamos de rosca y lo llevamos todo a un terreno personal, todo termina siendo un poco más complejo, pero por supuesto que hay que hablarlo. Hay algo evidente que está ocurriendo entre compañeros, bueno, la oportunidad es mejorarlo y cambiarlo, hablarlo. Sin imponer Te la forma de comento pensar, muy bien. un Sí, tema personal de que yo tuve, había problemas con un compañero, no en esta empresa, sino en otra, y ya me acostumbré a preguntarle a todos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo estás? Y ahí ya te vas involucrando en la persona y ya vas viendo que si tiene algún problema familiar, porque muchas veces muchos problemas familiares repercuten en el trabajo. Me ha pasado muchas veces. claro, Y y es así. involucrarte con la otra persona te ayuda a entender qué es lo que le está pasando. Exactamente. Hay mucho detrás, ahora lo vamos a ver para cerrar eso que estás diciendo y muy bien. Hay mucho detrás que la persona a veces no plantea, no muestra o no lo sabemos del todo. Entonces muchas veces la reacción de la persona o cómo plantea las cosas se basa en algo que lo sostiene. Lo que nosotros vemos de la persona es un pedacito de toda la persona. Entonces eso que está planteando Adrián es también entender un poco cómo vienen las cosas, cómo está familia. No, obviamente no soy quien le va a solucionar todos los problemas, pero sí voy a ser más empático con esa situación. Frente a este ejemplo, ¿no? Hay una Sí, molestia, muchas un veces conflicto. empiezan a abrir y empiezan a desahogarse con uno, quizás con una persona que ellos nunca pensaron que iban a dialogar. Se empiezan Claro, a desahogar y empieza a cambiar ya la relación que tiene con uno mismo.
Exactamente. Se empieza a construir otro vínculo, un vínculo más cercano y más real, más auténtico. No quiere decir que tengamos que ser amigos, pero sí entender que el otro es otra persona que tiene sus problemas, sus situaciones y que nos encontramos en una situación laboral en conjunto tratando de llevar las cosas para adelante. Entonces, de alguna manera, es necesario que ese vínculo sea bueno. No digo de amistad, si hay una amistad, bienvenido y mejor, pero sí, no necesariamente tiene que haber una amistad de por medio para que las cosas funcionen, ¿no? En este ejemplo, si tengo un problema con un compañero, como decía muy bien Yamil, hablarlo, charlarlo sin imponer formas de pensar, algo asertivo sería, bueno, me molesta puntualmente cuando ocurre esto, me gustaría que lo resolvamos así, tratar de hablarlo en ese hablar de frente para que la persona entienda qué está ocurriendo y que puedan a partir de ahí llevarse bien. Lo que estaría mal sería decirle, me tenés cansado y no te aguanto más. Ahí ya no soy asertivo, me estoy llevando por la emoción, ¿no? La última, y cerramos con 2 o 3 técnicas cortitos. Un ejemplo de falta de información, si queremos ser asertivos, a mí me llega poca información o tengo poca información para hacer las cosas, bueno, algo asertivo sería, necesito que me avises los cambios para poder organizarme con tiempo, o si hay información que no es adecuada o poco correcta, bueno, pedirla, necesito más tiempo para que me informes tal cosa. Es decir, ser asertivo, ser oportuno, respetuoso frente a lo que está sucediendo, y no asertivo sería, por ejemplo, vos nunca avisás nada, sos un bla, 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 ¿no? Frente a una situación donde hay poca información o se dispone de poca información o hay algún cambio, una persona de manera asertiva podría decir, necesito que me avises los cambios para poder organizarme y tener tiempo. Eso es ser asertivo, ¿no? Llegar a casa después de discutir en el problema de tránsito, llego a casa, vuelvo a pensar todo y digo, uy, mira, tendría que haber actuado distinto. El asertivo actúa de esa manera. El no asertivo, la comunicación no asertiva es dejarme llevar por la emoción, ¿no? Voy con todo, nunca avisas nada, este trabajo, siempre lo mismo, ustedes, qué sé yo. ¿Y qué termino ganando? Nada. Entonces, ser asertivo es construir un relato que sea oportuno, educado y que busque el momento para poder hacerlo de manera correcta, ¿no? Para cerrar, ya con esto terminamos, y esta es la verdad, acá ya cerramos, quedan 2 o 3 filminas más. Solamente para cerrar, 2 o 3 técnicas cortitas que ayudan a resumir todo lo que hablamos hoy. Primera técnica, ¿es personal o es trabajo? Entonces, frente a un comentario que hacemos, nosotros que vamos a hacerle a algún compañero, algún asociado, o nos toca liderar gente y tenemos que tener asociados también a cargo, los que vamos a liderar. Bueno, cuando vaya a hablar con esos compañeros, con ese otro asociado, con el equipo, ¿eso que voy a hablar es personal o es de trabajo? Siempre separen. Si lo que estoy recibiendo es una crítica o un comentario, lo primero que tengo que pensar ¿es personal? ¿Me está hablando a mí como persona, como Lucas? ¿O de una tarea o algo vinculado al trabajo? Si apunta al trabajo, algo laboral, lo tomo como mejora. Trato de mejorar, cambiar o acordar o explicar los motivos por qué lo hago distinto. O si hay un conflicto, que es normal y esperable, tratar de encontrar una solución. Ahora, si está hablando de mí como persona, vos, Lucas, sos un desastre, bueno, pongo un límite, pido que identifiquen eso que es un desastre en términos laborales. ¿A qué te referís con un desastre? ¿Hice algo mal? Identifico y a partir de ahí tratamos de revisar o mejorar el aspecto laboral. Entonces, si recibo un comentario, me toca hacer un comentario y lo puedo interpretar como que es laboral o personal, primero lo separo y lo comprendo. Y a partir de ahí separo. Si es de trabajo, trato de mejorar. Si es personal, trato de poner un límite y pedir que se hable de lo laboral. Entonces, de esa manera la convivencia empieza a funcionar. Insisto, no es una casa de brujas, no hay que salir a buscar al que comete esto para castigar. Es mejorar entre ustedes para poder hacer ese trabajo tan complejo que hacen. Últimas 2, límite respetuoso. Ante bromas, malos tratos, incomodidades, hay que, en lo posible, evitar reaccionar de golpe. Cuando hablamos de esto que muchas veces ocurre con una broma, que a veces lo tomamos como natural, ¿no? Le ponemos el apodo, la broma, el chiste, y muchas veces se transforma en un maltrato o alguna incomodidad, hay que evitar reaccionar. Porque cuando reaccionamos tampoco vienen las cosas bien. Es preferible accionar, esperar que el momento sea adecuado, que baje la espuma, que estemos un poquito más tranquilos y buscar la forma de hablar con esa persona que se está comportando de esa manera y utilizar la comunicación asertiva. Prefiero que no me digas de esta manera, prefiero que lo hablemos con respeto, esto no me resulta cómodo, adelante de todo el mundo me incomoda, entiendo que estuvo algo mal, quiero que me lo digas
para poder mejorarlo. Es entender que ante una broma, una cuestión irrespetuosa, una situación de acoso, hay que poner un límite a esa situación de manera respetuosa. Si no, esto escala, si nos volvemos más emocionales. Siempre recuerden el ejemplo del tránsito. Y última, la escucha empática, de lo que tanto hemos hablado el día de hoy. Si tenemos que escuchar a esa otra persona, y que muy bien recién lo estaba diciendo Adrián, sin haber visto la filmina, o sea que vamos cerrando la charla entendiendo como cierre muy bien Adrián el concepto final, cuando hablamos de la escucha empática es escuchar más allá de las palabras. Muchas veces las personas con palabras dicen una cosa, pero están emocionalmente viviendo otras. Entonces, desarrollar la empatía operativa, es decir, desarrollar la empatía que tiene que ver con el escuchar, bueno, es entender sin necesidad que el otro explique todo. A veces la cara, el tono, el ritmo, la forma, el estilo, hace que las personas hablen mucho más de lo que realmente dicen con palabras. Y Adrián lo estaba diciendo de manera muy natural. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están las cosas? Y la persona, él en sus palabras lo explicó muy bien. Se desahoga. Entonces, mucho de lo que hoy hablamos tiene un por detrás, o ese modelo mental, o esa situación personal que estamos cargando como mochila. La clave de esto es escuchar de manera empática, no dejarme llevar por la emoción. Aunque me digan algo feo, ¿no? Que me incomode, que no me guste, que quiero salir y matar a todo el mundo para hacerlo bien gráfico, no es el camino. Aunque me digan algo horrible, la autoprotección emocional es me calmo, le pongo nombre a lo que me pasa, le pongo nombre a la emoción que tengo, espero el momento adecuado, comunicación asertiva y resuelvo. Les prometo que funciona mucho mejor que explotar emocionalmente. Adrián lo decía, esa escucha empática tiene que ver con entender al otro sin necesidad que explique todo. Es la punta del iceberg, ¿no? Vemos un pedacito y debajo del agua, como el iceberg, hay mucho abajo. Ese mucho no se ve, si no, pregúntenle a los que iban en el Titanic, que no vieron todo lo que había abajo del agua, ¿no? Se ve solo la parte de arriba, por debajo, bueno, hay mucho más que no se ve. Eso que no se ve es parte de la persona, que a veces explica mucho su comportamiento, ¿no? Cambiar la interpretación automática por una consciente, me está diciendo esto porque sí, no, me está diciendo esto porque hoy me lo dice así, ¿en base a qué? ¿Por qué me lo está planteando de esta manera? Entonces, cambiar una interpretación automática por una más consciente. Esto me lo está diciendo de esta manera, ¿por qué? Porque sí, porque no, tuvo un problema, está con una situación personal. No digo que justifiquemos todo, pero a veces lo consciente ayuda más a lo automático. Pensar puede estar pasando por algo que no estoy viendo, ¿no? Le está pasando algo personal que no veo. Bajar la reactividad, eso del tránsito, ¿no? El bocinazo y quiero salir a correr a todo el mundo y aumentar la comprensión. De esa manera, en la escucha empática vamos a lograr escuchar a ese otro de manera más integral, no ligado a solamente mi interpretación cerrada, ¿no? Bien, con esto hemos cerrado. Es el momento que les dejo como reflexión final en estos minutitos que les quedan. Reflexión final sobre lo que han escuchado, lo que han visto, lo que les ha parecido el encuentro, qué quieren agregar, no sé, Sabri o Mili, si quieren sumar algo más, como cierre. Ahí Hugo Hugo dice. estaba, sí. Este es mi primer encuentro Muy por bien. el horario. Yo siempre quise participar en los otros, pero nunca pude. Y ahora estoy trabajando, estoy en el instituto donde trabajo, me dieron permiso para participar. Muy bueno, muy bueno. Para hacer la primera vez que me conecto me pareció muy positivo. Términos que no conocía y, y hay cosas que siempre lo he hecho, que hay cosas que yo las implemento, pero no sabía los términos, lo hacía naturalmente. Claro. Es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Bueno, nos estamos perdiendo un talento entonces. No te teníamos en los otros encuentros, mirá lo que teníamos ahí escondido. Muy bien, Adrián. Me alegro un montón. Sí, la idea un poco era cambiando el horario y probando un horario distinto, que tal vez no hubo tanta diferencia con la cantidad de conectados en otros horarios distintos, que lo que le explicaba a Lucas cuando estábamos por arrancar, que después en las grabaciones lo ven mucho más, pero la idea es esta, poder estar en otros horarios y que también de golpe vos ahora puedas conectarte y participar y hacer tus aportes. Así que más allá de la cantidad, es la diversidad de participación que queremos generar. Así que gracias. Gracias, Adrián, y Sí, hubo gracias. muchísima. Sí, gracias a todos los que estuvieron presentes, comentando, estando
de forma activa. Lucas, es un placer contar con vos en este segundo encuentro. Seguramente vayan a haber muchos más. Y lo que nosotros tratábamos de buscar con esta capacitación es justamente, valga la redundancia que le pusimos como título, la otra cara del trabajo. Uno a veces cuando piensa en trabajo piensa en procedimientos, tareas, y está esta otra parte que influye mucho más de lo que creemos. Y ponerle un nombre a cada una de estas cosas ayuda también a tomar conciencia y que el trabajo también se vea de otra manera. Así que por eso elegimos ese nombre, que nos pareció el apropiado, y sobre todo, Adrián, vos justamente que mencionabas al principio esto de trabajando en seguridad, muchas veces damos indicaciones o explicamos y nos discuten cuando por ahí sabemos cómo es. Bueno, la seguridad, que muchas veces se dice que es un trabajo muy rígido, es un trabajo también que requiere mucha flexibilidad, porque el trabajar con personas requiere eso, y estar permanentemente revisando cómo hacemos las cosas, cómo las decimos, y la seguridad en particular aparte requiere una mirada distinta todos los días, no acostumbrarte para identificar a ver qué pasó de distinto hoy. Eh, Así que me parece que esto, Lucas, aporta un montón y nos invita a todos a pensar cómo trabajamos, cómo queremos seguir trabajando, y revisar las prácticas. Así que les agradezco a todas y a todos, y Lucas, a vos también por aceptar esta propuesta por segunda vez. Buenísimo, Gracias, me alegro. Federica. Me alegro que les sirve. Bueno, es parte del recorrido, es ponerle nombre a muchas cosas y a partir de ahí empezar a mejorar, porque el ámbito laboral es necesario. Seguimos, por ahora, hasta que venga la inteligencia artificial y nos reemplace a todos, pero por ahora seguimos siendo necesarios, y esta es la otra cara del trabajo, ¿no? Muchas cuestiones que hacen a nuestro día a día más allá de un procedimiento, una tarea. Así que es tal cual lo que decías. Es así, Mili, muy bien. Así que y me encantó estar de nuevo con ustedes. Por más que esté resfriado y con fiebre, valió la pena el esfuerzo porque tenía ganas de volver a encontrarlos. Así que muchas gracias. Y bueno, nos veremos pronto, seguramente. Bueno, muchas gracias. Los saludamos a todos. Dejo de grabar y ahora sí quedan liberados para descansar el fin de semana. Gracias, nos Gracias, vemos. Chau, Lucas. chau. Gracias, Sabrina. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, Mili, buen fin de para todos.